10 de agosto en el sector del Huambra, toda esa parte está copada y bloqueada por un fuerte contingente policial, entonces es muy complicado. Además, la policía, entiendo, tiene la orden de no dejar pasar a los manifestantes hacia ese sector, entonces todo se ha concentrado hoy en la 12 de octubre a la altura de la Universidad Católica, la 6 de diciembre, La Patria, y la 10 de agosto en el sector del Huambra. Te invito a ver las escenas ahora de lo que está aconteciendo en Cutuglagua. Más presencia de indígenas, mucha más presencia de indígenas, realmente un número ya incalculable, no podría dar un número ni aproximado, lo que estamos viendo. Allá hay unas 10.000 personas, unas 10.000 personas aproximadamente en el sur de Cutuglagua, al sur de Quito. Edison llegando. Juan Carlos, dígame. El antimotín ingresó y está lanzando agua. Nos están repeliendo durísimo. La policía ha ganado muchísimo terreno. Ya está a la altura de la Universidad Católica y están lanzando perdigones, están lanzando bombas lacrimógenas. Aquí al frente nomás estábamos a retroceder un poco más. La fuerza policial ya ha dispersado muchísimo a los manifestantes, que nosotros nos dirigimos cada vez más atrás para protegernos, puesto que nos hicieron retroceder casi a la altura de la parada de las universidades. Ok, Cristian, por favor, ponte a buen recaudo, identifícate por cualquier cuestión, trata de que el chaleco esté visible, la identificación de la radio, porque sabes, en estos espacios pues la policía no mide si es prensa o no. Por favor, a buen recaudo, gracias por la información y demás, pero siempre por favor intentemos estar cubiertos para evitar cualquier inconveniente. Vemos nuevamente las imágenes de Cutuglagua, ¿no? Impresionante. Sí, Cristian, por favor, ya está muy bien tu reporte. Si hay algo que no signifique que te pongas en riesgo, pues seguimos con eso. Estamos viendo otras escenas, estamos cubiertos, Cristian, así que quédate tranquilo y muy bien. Eso sí, mantente expectante, porque la situación se ha agravado muchísimo allá. En Cutuglagua hay una expresión, ahí están llegando de forma masiva nuevamente a la capital de los ecuatorianos. Y en la Universidad Central se está produciendo un efecto de espera también, porque estamos aguardando qué es lo que tiene que decir el líder de la CONAIE, Leonidas Issa, luego de casi 40-45 minutos. Algunos ya en redes sociales están dudando, inclusive Edison, de que se pueda dar esa declaración, que finalmente ya nos dejaría peor que el punto que estamos a lo largo durante todo el día, ¿no? Entendería que se están tomando su tiempo porque seguramente no hay consenso final en la redacción de la respuesta a las 17 hojas que comentaba anteriormente, que decía el ministro de Gobierno que ha emitido toda la información que requieren los 10 puntos que la CONAIE está demandando. Y a mí me parece ese también un alarde de estulticia por parte del ministro, ¿no? Me parece una locura. Si tienen la información, si han hecho lo que tenían que hacer, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué han permitido 9 días de movilización? Vamos a leer, dice que el pronunciamiento se realizará hoy a las 7 de la noche. Este es información oficial por parte de la CONAIE. En sus redes sociales acaban de difundir que el pronunciamiento será hoy a las 7 de la noche. Vamos a estar expectantes, faltan 20 minutos. Decía que este alarde de fuerza por parte del ministro no atienden Puentes. Mira, se han mantenido en este discurso, ¿no? De que el diálogo, pero acá estamos viendo en vivo y en directo lo que sucede en este momento. Mira, estos eventos en ese carro justamente. Diálogo con eso imposible. Usted está incitando a la violencia, tenga la bajar. Las personas que
Creo que también esto puede ser una estrategia, es dar una hora de plazo para ver si efectivamente el gobierno decide bajar ese acento belicista que ha tenido durante todos estos días, ver la reacción de los militares y de la policía y sobre eso dar el pronunciamiento. Creo que también está utilizando alguna lectura de contingencia de la realidad para efectuar su estrategia, para poner en escena, ¿no? Sí, sin duda. Lo que está haciendo ahorita la policía es justificar el uso legítimo de la fuerza, ¿no? Entonces les avisan, intentan persuadir, si los manifestantes no se retiran, pues van a empezar a reprimir de una forma mucho más violenta. Vemos en esta otra parte del arbolito el otro vehículo antimotines que están preparando también. Entonces, es parte de la estrategia del procedimiento policial. Vamos a escuchar directamente de ambiente lo que ocurre en el sector de La Patria. Vengan a votar y retirarse los paramédicos, por favor, vengan a votar. Están arremetiendo con agresiones violentas, por favor, tengan la bondad de entender también nuestro trabajo. Vengan a votar a entender nuestro trabajo, por favor, vengan a votar. Vengan a votar, los señores están con una agresión bien violenta, por favor, vengan a votar. La policía pide que el grupo de paramédicos se retiren del sector donde se encuentran los manifestantes. Les piden que dejen de atender para los policías poder hacer su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Reprimir, lanzar bombas a los manifestantes que se han apostado en la 12 de octubre a la altura de la Universidad Católica. Los policías también deberían entender que el grupo de paramédicos están ahí para asistir a los manifestantes en caso alguna de las personas resulte heridas. Cristian, cuando quieras te cedemos nuevamente la palabra para que nos cuentes cómo está las cosas por ahí. ¿Cómo? No puede votar para abajo. Ha avanzado mucho el vehículo antimotines, está en el carril izquierdo, muy cerca de la universidad. Como mencionaba, les piden a los paramédicos que se retiren para que la policía haga su trabajo, sea reprimida, en pocas palabras. Mientras los manifestantes se han abierto un poco, es un tumulto realmente no numeroso, pero tampoco son pocos los manifestantes que se encuentran en este sector. Hay muchos más detrás mío, que en este momento prácticamente es la primera fila en donde me encuentro. Por supuesto estoy protegido acá con unos postes que tengo a disposición, pero la policía ha avanzado muchísimo, sobre todo el tanque antimotines, que también estaba disparando agua hace unos momentos y obligó a los manifestantes a retirarse. En este momento están gritando vamos, únanse. Es lo que está ocurriendo en este momento, mientras los paramédicos como se dice, flamean sus banderas. Al parecer hay algún herido, es de suponer, bueno, mejor dicho, se han puesto en la mitad, tal vez para marcar un cese a la violencia, o realmente tal vez alguien resultó herido. Ok, Cristian, te vamos a cortar un ratito, vamos a darle paso a nuestro amigo Diego Flores, que está con los paramédicos para que nos cuente si están asistiendo a algún manifestante herido o cuál va a ser ya la posición de ellos en torno a las manifestaciones. Cuéntanos, Diego. Hola amigos, ¿me escuchan? Te escuchamos, Diego, adelante. Bueno, en este momento me encuentro en el punto médico ubicado en el Coliseo de la Universidad Central del Ecuador. En el transcurso del día ha habido un reporte de aproximadamente 8 heridos por perdigones y bombas lacrimógenas. El más grave fue en el transcurso de la tarde una persona que recibió el impacto de una bomba lacrimógena en la pierna y que tuvo que ser asistido con 8 puntos en su pierna. Eso es lo que podemos reportar al momento. Los manifestantes empiezan a concentrarse en este punto, están haciendo fila para sus alimentos
pero cabe recalcar que no existe cama, no existe abastecimiento para tantas personas que se han concentrado en este punto. Ok, Diego, gracias por tu informe. Vemos ahí las imágenes desde la Universidad Central. Están atendiendo el grupo de paramédicos a los manifestantes que llegan hasta la zona cuando han sufrido algún tipo de impacto, ya sea de bomba lacrimógena o por tema de ahogos o por alguna otra eventualidad. Y lo que nos reporta Diego, que el sector ya no abastece a la cantidad de manifestantes del movimiento indígena que han llegado hasta allá, y nos reportan desde el sur que desde hace una hora más o menos una caminata ha pasado por Cutuglagua dirigiéndose por la calle Maldonado y la intención, entiendo, sería llegar igual hasta la Universidad Salesiana, hasta el sector del Parque El Arbolito o la Universidad Central. Viene más gente, Juan Carlos, se acercan más personas, y esto definitivamente muestra que el movimiento indígena no va a dar su brazo a torcer si el gobierno no cumple con las 10 demandas, que no es únicamente el movimiento indígena, sino que son 10 demandas que nos incluyen absolutamente a todos los ecuatorianos, porque están demandando un sistema de salud de calidad para todos, están demandando un sistema de educación para todos, están demandando que el precio de la gasolina se congele en el precio anterior, antes de que Guillermo Lasso congele el precio en $2.55 la gasolina y en $1.90 el diésel, y antes estaba en $1.50 el diésel y $2.10 la gasolina extra. También otra de las demandas es que se vea el tema crediticio en torno a las personas que en la época de la pandemia adquirieron deudas y no pudieron cancelar, obviamente por el tema de la emergencia sanitaria, y el gobierno dice que una de las respuestas a ese pedido ha sido la condonación o al menos la negociación con la banca pública de los préstamos de hasta $3,000, señor Guillermo Lasso. Definitivamente, pues eso te decía, Juan Carlos y amigos, la miopía del gobierno es impresionante, totalmente impresionante. Sube el bono $5. Si el movimiento indígena, el pueblo ecuatoriano, los estudiantes no están pidiendo caridad, señor Guillermo Lasso, señor ministro de Finanzas, señor ministro de Gobierno. Es una locura. Amigos, sí, disculpa que te corte. Hace escasos minutos llegó un grupo de manifestantes, bueno, un grupo de manifestantes indígenas, donde atraparon a una ciudadana que estaba aparentemente robando. En este momento están procediéndole a requisar, y una vez que ya se encuentran las pruebas, pues procederían a hacerle justicia indígena a esta hora, siendo las 6:49, 18 horas 49 minutos. También decirles que ya se están congregando más grupos indígenas aquí en la plaza universitaria, en la plaza Indoamérica, en las afueras del teatro universitario, donde existe un grupo que está con lanzas de escudos tratando de salir en un momento. Y también decirles que van a pronunciarse, ya aprendieron los amplificadores, como les comenté en un momento, se va a proceder a que hablen, se pronuncien los líderes indígenas, y están hablando en este momento. Vamos a ver si les escuchamos un poquito, y luego de estas declaraciones pues se va a proceder a hacer el ritual del Inti Raymi aquí en el teatro universitario, en la plaza Indoamérica. Sí, Pamela, efectivamente han preparado un escenario para hacer la celebración ancestral del Inti Raymi bajo la atención nacional, lo cual también es interesante, porque simplemente organizan la situación, y luego de que todos estamos expectantes tenemos que escuchar a otros dirigentes, ver unas expresiones culturales, que también es importante, ancestrales, y luego cuando ellos decidan, cuando la situación lo amerite más que nada, va a haber el pronunciamiento de Leonidas. En efecto, es importantísimo lo que vaya a decir Leonidas Issa y la dirigencia del movimiento indígena en torno a la supuesta, no supuesta, es ya real, la respuesta del gobierno, y veamos cuál va a ser la decisión del movimiento indígena en torno a la lectura de esas 17 páginas de respuesta que ha dado el gobierno. Reitero y repito, para mí me parece una afrenta
a la inteligencia del movimiento indígena y a la inteligencia e entendimiento y realidad que vive el pueblo ecuatoriano. ¿Puede hacerlo mejor el gobierno? ¿Puede hacerlo mejor? Pero mira, mi querido Juan Carlos y amigo, no es tan difícil, no Pero es tan puede, difícil. te pregunto, ¿puede hacerlo mejor? 12 meses ha demostrado que no. Ya. En 12 meses ha demostrado que no, y no creo que lo pueda hacer en los 3 años que le quedan. ¿Por qué? Porque sigue mostrando una posición intransigente, tosuda y miope que no le permite abrir el espectro del entendimiento de la coyuntura que vive ahora el país. Estamos viendo el ritual del Inti Raymi, si no me equivoco, ese es el artista originario de Cotacachi, de la provincia de Imbabura, Amaru Cholango, que está a cargo de esta celebración ancestral. Él es pintor, tiene muy conocido ahí en Alemania, ¿sabes tú? Y Amaru Cholango, él es ha hecho muchas performances muy importantes en Alemania y hace varios años ya reside acá en el Ecuador, siempre representativo en las protestas, con sus flores, con sus rosas en las protestas. Y ahora entiendo yo, si es que es Amaru Cholango, estoy hablando un poco de las imágenes que veo, va a organizar, me parece que es el Inti Raymi, una celebración, el encendido de las chamisas, la bendición de las mismas, los alimentos, y luego se empezará ya la parte, y todo esto es noticiosa directamente igual, pero más informativa en términos coyunturales, y cabe el término frente a lo que está viviendo el país. Es Amaru Cholango, Santiago, lo vi en la Plaza de Santo Domingo el día lunes, y estaba ahí igual haciendo un proceso ritual con unas ramas de limpieza y demás, en una protesta totalmente pacífica y simbólica en la Plaza de Santo Domingo el día lunes. Es interesante también cómo desde la cosmovisión del mundo indígena realizan todos estos procedimientos que para ellos tienen un simbolismo y una carga cultural extraordinaria, Juan Carlos. Vamos, Pamela, si es que tú tienes sonido ambiental para llevarles a todas las personas que están en contacto con nosotros el ritual del Inti Raymi a cargo de Amaru Cholango. En este momento se va a hacer la encendida de la chamisa, completo bautismo por parte del señor el maestro de ceremonias. Luego de este rito que están realizando, pues se prevé que las autoridades hablen. Existen varios medios de comunicación que se han congregado acá, están captando este rito. También varios manifestantes están haciendo un semicírculo, están prendiendo en este momento palo santo, algunas chamisas, algunas ramas. Pamela, no me mates, pero vamos a pasar inmediatamente a la 12 de octubre y ofrezco disculpas por el asunto de dejar un ritual así a la mitad, no me gusta, pero tenemos información importante. Al parecer se ha roto el cordón de seguridad ahí en la 12 de octubre y los manifestantes están avanzando. Según lo que puedo ver, están tomando ese sector y están avanzando paulatinamente más hacia el redondel, ¿no?, de la 12 de octubre y Patria, y esto no había pasado durante todo el día, Edison. Sí, están avanzando hacia el antiguo redondel de las focas que había en el sector de la Universidad Católica, entre la Patria y la 12 de octubre. Los policías se replegaron, los manifestantes avanzan por la calle lateral, están ya a punto de llegar a la parte del redondel, ¿no? Y cuando venía yo, en ese sector estaba un gran contingente de policías asentados ahí, ¿no? Vamos, Cristian, tenemos un reporte desde el sector donde tú estás. Cuéntanos cómo está el tema por ahí. En este momento, la policía ha retrocedido. Habían 2 tanques antimotines, los cuales ya no se los puede ver. Han retrocedido mientras los manifestantes, como tú afirmabas hace un momento, están avanzando por los laterales de la 12 de octubre. Aún así, se puede ver a lo lejos que todavía hay policías, están alzando la mano, aquellos que no tienen armas, podríamos decir, no llevan piedras o palos. Aún así se están lanzando bombas lacrimógenas. No sé si pueden ver en el fondo, en el carril central, se está lanzando, y bueno, en este momento están retrocediendo y llegó muy cerca por poco, a pesar de estar muy lejos, estamos realmente lejos, y se vio prácticamente a menos de 1 metro pasó el perdigón, la bomba, lo que haya sido, mientras aquí están prendiendo fuego para poder dispersar
los futuros proyectiles lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. En este momento se han detenido a los manifestantes en los carriles laterales mientras se prenden estos campos para poder disipar los efectos. Me estoy dirigiendo al otro lado. Cristian, estamos viendo tus imágenes en estos momentos. Radio La Calle les trae a las 6:56 de la noche lo que está pasando en las inmediaciones de La Patria. En algún momento, viendo los hechos de Cotuglagua, donde los militares dejaron pasar a los indígenas, pensamos que se podía desarrollar un marco similar. Sin embargo, luego de permitirles un avance de aproximadamente unos 30-40 metros por las calles laterales, a la 12 de octubre la policía nuevamente ha comenzado a reprimir eso. En efecto, la policía retrocedió unos metros, los manifestantes se adelantaron hacia ese sector, tomaron posición ahí, nuevamente la policía volvió a lanzar unas cuantas bombas lacrimógenas para evitar el avance de los manifestantes y esto nuevamente se va a convertir, creería yo, en otro enfrentamiento que esperemos no pase a mayores. Estamos expectantes de las declaraciones de Leonidas Issa, que se acordó para las 7. Escuchan ustedes, ahí empieza nuevamente la policía a disparar bombas lacrimógenas en ese sector. En la parte baja de acá de la 12 de octubre y Tarqui está el carro, uno de los carros antimotines, y están otros vehículos civiles acá que podemos observar, donde se encuentran, entendería yo, tal vez cargando municiones y demás, y pueden ver, nosotros desde acá podemos contar que hay un grupo de policías también que se regresan hacia este sector, ¿no? Puede ser tal vez una orden que se repliegue en un momento hasta que Leonidas Issa haga su pronunciamiento, tal vez ya hubo un acuerdo. Veamos, es importantísimo lo que va a decir ahora Leonidas Issa a las 7 de la noche, Juan Carlos. Dos ambientes extrapolados, mientras aquí en las inmediaciones de la Universidad Católica hay una batalla campal, definitivamente durante todo el día, y ahora continúa de la misma forma. Mientras tanto, en la Universidad Central se desarrollaba un ritual previo a los pronunciamientos y a la parte ya más protocolar, y a la parte más informativa del asunto. Sin embargo, acá se mantienen las mismas condiciones que vimos en la mañana, fuerte represión de parte de la policía, y unos manifestantes que insisten en llegar a este espacio, y luego de que Leonidas Issa dijo que a las 6 de la tarde iba a ser un pronunciamiento, se puso en escena nuevamente la ciudadanía y aparece la represión. Yo creo que eso condiciona bastante, o creo yo, si es que las cosas son evidentes en cuanto a lo que vemos en el actuar, condicionaría bastante la posibilidad de un diálogo con los indígenas. Totalmente, si a la larga se logra tender este puente de diálogo, o al menos un punto de calma de parte y parte, creo yo que ayudaría muchísimo para entender que en efecto hay una puerta que se puede abrir para un diálogo y lograr de alguna manera calmar un poco las tensiones de lado y lado, pero lamentablemente eso hasta ahora al menos no es posible. Quiero agradecer a todas las personas que están conectadas en nuestra página de YouTube, Somos Radio La Calle. Ahí también hay en nuestra cuenta de YouTube, también hay muchísima gente que nos está observando, y también se ha generado ahí un debate sobre las movilizaciones. Muchas personas pues comentan y también dan su punto de vista sobre la situación que vive el país. Así es que si nos estás escuchando en www.radiolacalle.com y quieres ver las imágenes de lo que está aconteciendo en este momento por la 12 de octubre, puedes seguirnos en nuestra cuenta de YouTube como Radio La Calle, o también en nuestra cuenta de Facebook, Santiago. Juan Carlos. Está muy bien, Edison, y no sé si podemos volver brevemente a las imágenes de la Universidad Central para saber cuál es el estado de los hechos ahí. Está nuestro equipo conformado por Pamela Benalcázar en el sector, ya se ha movilizado, entiendo yo, mientras se desarrollaba el ritual. Pamela, ¿alguna novedad? ¿Todavía no hay ningún pronunciamiento? Cuéntanos. No, Juan, que hasta este momento no ha habido ningún pronunciamiento, sigue el ritual
del Inti Raymi, está el proceso de purificación, Ahí está. todo lo que es algo relacionado a la cultura indígena. Podemos escuchar las manifestaciones del maestro de ceremonia de este rito. Pamela, ¿tú has visto la presencia de Leonidas Sisa? Porque te consultamos esto porque la guardia que vemos ahí, la guardia indígena, entiendo yo, es para respaldar a la máxima dirigencia. ¿Está Leonidas Sisa allá en el lugar? No, hasta este momento no ha llegado, siendo las 7:01. Sigue desarrollándose el ritual. En el momento de que encontremos o nos den alguna nueva disposición, pues ya interrumpiré un momento y les comentaré la situación. Pero Muy bien, no puede haber imágenes y ambientes más contrastantes en estos momentos, Edison. Por un lado, este zafarrancho que estamos viviendo acá en la 12 de octubre y Patria, y por otro lado, una expresión espiritual. Así nomás es el Ecuador, así nomás son nuestros pueblos, así nomás es nuestra situación política y social. En estos momentos le van a poner un micrófono a Maru Cholango, que levanta flores, una forma de purificar, entiendo yo, y de hacer una ofrenda por el Inti Raymi. Y en el otro cuadro, a escasos, ¿qué será? 2-3 kilómetros quizás en sentido este-oeste, está efectivamente produciendo una batalla campal desde la mañana y sigue exactamente igual. Entonces, así es lo que ocurre. Pásale una imagen, pásale a la otra, así nomás está la situación en el paro nacional en estos momentos, en Quito, en estos momentos, Edison. En efecto, esos son las dos caras de una misma realidad que vive ahora el país. Por un lado, en la 12 de octubre, los manifestantes totalmente en pie de lucha y siguen avanzando, quieren llegar hasta el Parque El Arbolito y en la Universidad Central este ritual por el Inti Raymi en el que en este espacio que se ha convertido también en un espacio de acogida humanitaria y de paz. Entonces se entiende también que este es el mejor escenario donde se puede realizar por ahora el ritual del Inti Raymi. Es que ese crisol de situaciones y de expresiones, yo creo que únicamente es llevable, transmitible y entendible desde las lógicas indígenas. Imagínate tú, Edison, para nuestras poblaciones mestizas y demás, para lo que ahora somos como seres urbanos, bastante alienados también, llevar dentro de sí la capacidad de tener una lucha durante todo el día, porque esto no ha parado, tomando en cuenta que ya es 9º día de protesta, pero durante todo el día, y más tarde hacer un ritual en este sentido, y si es posible, nuevamente después volver a la lucha, o de prepararse para el día siguiente vivir esta contingencia doble, esta doble faz de lo que le ocurre al Ecuador en estos momentos, una expresión espiritual del más alto nivel, que se hace el día más importante del calendario indígena del país, y por otro lado una expresión de fuerza en los alrededores de la Universidad Católica. Eso es comprensible, asimilable por un poder que tiene la capacidad de un colirio en cuanto a su comunicación y a su espíritu de apertura. Un poquito, Juanjo, comentarles que, bueno, no podemos acercarnos más a este lugar. Estamos a unos escasos metros de la misma plaza Indoamérica, donde se ha procedido a realizar el seguimiento indígena a una mujer que ha sido encontrada robando el teléfono no pertenece a otra persona. Entonces los manifestantes logran ver esta situación y la apresan a la chica, a la señora, a la delincuente, y en este momento pues le están haciendo la justicia indígena. Gran multitud de gente que está fumando en estos momentos. Son escenarios diversos que se están desarrollando aquí en la Plaza Indoamérica. Al otro lado pues encontramos al Masi que está dando su rito de iniciación del Inti Raymi, y al otro lado pues encontramos en contraste completamente que se está dando el proceso de ajusticiamiento indígena. ¡Tapó ese man, loco! Que se han encontrado delincuentes. Eso les podemos comentar y reiteramos, hasta esta hora son las
19 horas y 6 minutos, no ha llegado hasta estas instalaciones de la Universidad Central Leonidas Issa. Es lo que les puedo comentar, esta información que está sucediendo en este preciso momento. Y a las 8 de la noche, Pamela comenta a toda la gente que está ahí, a las 8 de la noche nuevamente el cacerolazo de Radio La Calle, a hacerlo fuerte, a gritar, a mover las antorchas, a estructurarnos también como ciudadanía y hacernos escuchar, hacernos sentir en estos momentos. Informales ahí a los que puedas, que a las 8 de la noche nuevamente estamos prendiendo el cacerolazo aquí en Radio La Calle, y ojalá no se nos cruce nada más con las declaraciones de Leonidas Issa. Y a 7 de la noche y 6 minutos, y aún al parecer ni siquiera ha llegado al sector de la Universidad Central. Entonces ahí dime. Juanca, quería enfatizar algo. Nos están dando apertura a los dos. Al principio había como una cierta negatividad para que se pueda transmitir estas imágenes de los espacios que vienen en el paro, pero una vez que conocen que somos en Radio La Calle, somos un medio alternativo con nuestra venida al poder, pues se nota una cierta seguridad entre los manifestantes, la apertura, entonces cierta aceptación que tenemos por parte de ellos, porque saben ellos que estamos con el pueblo, estamos disfrutando del lado de la realidad, como siempre lo han dicho, siempre del lado de los indefensos, del pueblo que está congregado ya en el 9º día de la paralización a nivel nacional. Y es lo que les podemos decir, y copiado, comenzaré a difundir ya que a las 9 de la noche, a las 8 de la noche se va a dar inicio al cacerolazo. Otras cosas que podemos resaltar en este momento, que sigue llegando la ayuda humanitaria, sigue llegando más alimentos no perecibles. La gente está comenzando ya a repartir ciertas refrigerios a los manifestantes. Les puedo decir que los manifestantes que estaban inicialmente en la plaza, pues ya han salido de aquí de la Plaza Indoamérica del Teatro Universitario. Sí, estamos escuchando. Medianamente llena. Que llegue acá Leonidas Issa. Ante cualquier situación, pues nuevamente ya nos conectamos a la transmisión, Juanca y amigos. Gracias a los comentarios de Jenny Larco, dice: Teleamazonas está usando material del canal Guambra, medio comunitario, para tergiversar la información. Denuncia de la señorita Jenny Larco. Fuera Lazo fuera, Silvia Mosquera, Daniel Morietti, no sacan en ningún medio, así es. Gladys Ere: si Estados Unidos acepta lo de Lazo, sería algo nefasto para el pueblo. Bien, estamos leyendo las informaciones que inicia el cacerolazo. Nos dice Silvia Mosquera, a las 8 de la noche, seguro estamos ahí, prendiendo el cacerolazo. Haga una lista de detalles de lo que usted quiere reclamarle al gobierno, y tenga listo, porque esto no es así nomás. Hay que precisar para que transmitamos una información correcta. Un cacerolazo no es solo hacer ruido con cacerolas, sino es expresar al tenor, al compás de las cacerolas, nuestra indignación, y nuestra indignación tiene que estar bien fundamentada, que es lo que pasa con este gobierno. Gracias a Espinosa, Handel Andair, fuera Lazo fuera, Anthony Cor, ojalá, no sé qué más, Sociedad de Bienestar, dividan en 2 pantallas, lo estamos haciendo, sino que a veces realmente lo que está pasando en el sector de la 12 de octubre parece que va a estallar. Entonces nos obliga a veces a pasar a una sola pantalla, pero estamos absolutamente con ese esquema. Con 3 realmente, porque tenemos también la toma de Pamela Benalcázar allá en la Universidad Central, las tomas directas con 4, ¿no? Porque nuestros compañeros también pueden hacer tomas directamente de lo que pasa en este sector. Así que eso, amigos, es a la espera. Amigos, Cuéntanos. En este momento se va a proceder a la realización de la justicia indígena aquí a pocos metros de donde se estaba realizando el ritual del Inti Raymi, a las personas que el movimiento indígena capturó para los cojín fraganti robando. Están ahorita en pocos momentos, van a iniciar el ritual de justicia indígena a estas personas. Brevemente, gracias por tu información, pero vamos a pasar después de esto a otros aspectos que también nos interesan. Gracias a Diego Flores, que también está reportando en el sector. Así que, bueno, Edison, 7 de la noche y 10 minutos, no hay el pronunciamiento de Leonidas Issa hasta el momento. En efecto, estamos a la espera de las declaraciones de Leonidas Issa, y esta espera se vuelve un poco desesperante, cansina y sobre todo preocupante, Juan Carlos y amigos, porque
En principio las declaraciones las iba a hacer a las 6 de la tarde, después la CONAIE por sus cuentas oficiales informó que sería a las 7 de la noche. Han pasado ya 11 minutos y todavía no hay el pronunciamiento de Leonidas Issa, el líder de la CONAIE, el líder y presidente de la CONAIE, mientras vemos imágenes del sector de la 12 de octubre, a la altura de la Universidad Católica, debajo del puente. Los manifestantes han logrado llegar hasta el sector, han avanzado un poco más, acaban de prender en este momento una fogata para repeler el humo de las bombas lacrimógenas, y vemos que en la parte de acá de la 12 de octubre y Tarqui están los vehículos antimotines parados, han prendido sus luces de estos vehículos antimotines, pero se encuentran parados, no están haciendo ninguna otra actividad por el momento. Otro de los errores del gobierno Edison es haber extendido esto hasta el Inti Raymi. Pues. El Inti Raymi tiene una capacidad, esto es Cristian Echeverría mostrándonos qué tienes en tus manos, Cristian, cuéntanos. Esa no es mi cámara, Juan Carlos. Perdón, disculpa. Estamos viendo, creo que una bomba lacrimógena, ¿no? Ojalá no estén caducadas estas bombas también, ¿no? Recuerden que en octubre del 2019 la giganta, la de las jugadas maestras, la que terminó sacando ojos y la que pesa en sus hombros y en su conciencia 11 muertes de octubre del 2019, dio la orden de que se utilicen bombas lacrimógenas caducadas. De lo que vi, estas son nuevecitas porque ya se acabaron las de la época de María Paula Roma. Estas son de algunos compañeros como Jaime Quispe nos contó y nos trajo una para ver, parece que son nuevas. Estas caducaban en el 2025. Vamos con Cristian. Miren, nuevamente la arremetida por parte de la policía en el sector de la 12 de octubre y las inmediaciones o cerca de la Universidad Católica. Nuevamente lanzaron bombas para dispersar a los manifestantes que están avanzando de a poco por el puente de la 12 de octubre, Juan Carlos. Sí, las imágenes no cambian, no crean que le estamos dando imágenes de archivo, lo que estamos viendo es en directo en este momento un trabajo de Radio La Calle, acompañado sí de imágenes de otros medios digitales importantes que nos permiten complementar la información, pero solamente Radio La Calle tiene en estos momentos 4 cámaras desplegadas a nivel de 2 puntos de cobertura que están ubicados en la ciudad de Quito, el primero en la Universidad Católica y el segundo en la Universidad Central. Tenemos desplegados hasta el momento 3 periodistas en este trabajo. Estamos desde las 7 de la mañana con el noticiero, el espacio informativo que hemos hecho permanente, esta plataforma de lucha de los pueblos que también es Radio La Calle está llevando esta información desde las 9 y media de la mañana, en donde empezaron las primeras rencillas, las primeras escaramuzas en el sector de la 12 de octubre y Patria, y de ahí en adelante pues se ha desarrollado este escenario que estamos viendo, un escenario de lucha campal, de batalla en varios frentes, por avanzar hacia el sector del Parque del Arbolito, cosa que hasta el momento no han logrado los manifestantes por la represión diversa, expresada tanto en bombas lacrimógenas como en la presencia de motorizados, de caballos, de carros antimotines y de otros elementos técnicos de la policía en estos momentos para frenar el avance de los manifestantes. Nuevamente vemos ahí en imágenes que la policía volvió a lanzar gases lacrimógenos para que los manifestantes retrocedan, ¿no? Seguimos, mientras vemos las imágenes en vivo y en directo con la cámara de nuestro amigo Cristian Echeverría, que se encuentra en el sector de las manifestaciones, estamos también a la espera de las declaraciones de Leonidas Issa, máximo dirigente de la CONAIE. Es importantísimo escuchar la respuesta de la CONAIE en torno a la respuesta que hizo el gobierno de Guillermo Lasso a los 10 pedidos de la CONAIE en torno a la crisis política, social y económica que vive el país. 9 días y el gobierno ha respondido recién a la CONAIE. Y la CONAIE se está tomando unas horas para responder la respuesta del gobierno a las demandas del movimiento del pueblo ecuatoriano, Juan Carlos. Podremos criticar también esta espera.
En el momento del país realmente no amerita, no puede esperar una hora más, o sea, esto ahora más puede significar heridos, puede significar muertos, así Tenemos que cobertura también nos molesta un poco esta espera porque ansiamos una solución frente a los problemas, pero los actores políticos oficiales y también los sociales están atravesando por duras crisis y entendemos la situación. Vamos con Oye, si es que puedes hacerme un favor, ya adelante me están amenazando y porque apague la cámara, pero nosotros somos una red. Claro, no se puede. ¿Qué pasó, Cristian? Cuéntanos. Cristian Echeverría lo que estaba dialogando porque le estaban pidiendo que apague la cámara de lo que podemos escuchar. Sí, exacto, estaba prácticamente muy cerca en primera línea, pero me exigían que apague la cámara, entonces por eso me retrocedí más. Realmente los manifestantes tal vez no reconocieron el medio para que la cobertura que estamos realizando, el medio que estamos realizando desde la perspectiva que estamos realizando, entonces tuve que retroceder por si es que la cosa se agrava realmente. Por eso estoy en este punto de la marcha. En este momento desde cabina nosotros podemos escuchar las sirenas, no sabemos si son de policías motorizados o si será de alguna ambulancia, pero se escucha que se han encendido algunas sirenas, ¿no? No Están podemos cortando ver la si luz son en algunos barrios, nos dicen, no hay una explicación alrededor del tema. estiaje No sé, en Turami, y empezó el verano y se fue, o ya no hay algún agua. otro negociado de las barcazas de Partido Social Cristiano. Pero en estos momentos quitarle la luz a la gente es cautizar más la situación, pues. Pero Juan Carlos, lo que ha venido haciendo el gobierno, no durante solo estos 9 días del paro, sino durante los 12 meses, son acciones irracionales y por eso digo y repito y me mantengo, la visión miope del gobierno ha llevado a este momento crítico y difícil político en el sector, ¿no? Y también, Edson, si te pones a pensar que ahora con toda la facilidad del mundo se te va la luz en la casa. Me se me dio la luz este año, siquiera unas 4 o 5 veces. No has pagado, Juan Carlos. Bueno, fuera, la verdad es que a veces sí pagué tarde, pero realmente el asunto es que se fue pagado, o sea, tú puedes decir sí, y en el barrio al menos no es extraño esta situación. En efecto, mira, al parecer la policía se activó para hacer retroceder a los manifestantes. Las sirenas que escuchábamos creo que sí era de la arremetida de la policía. Desde acá puedo ver imágenes de luces de la policía a la altura de la 12 de octubre y Ventimiglia, ¿no? O es Cristian. el Parque Elegido, ¿no? Parque Elegido. Y estas son imágenes que estamos tomando del medio amigo Wambra Radio, desde el interior del Parque Elegido, donde hubo una avanzada de policías, entiendo que motorizados, para tratar de desalojar a la gente que se encuentra ahí. No quieren para nada que pasen hacia la Casa de la Cultura y el Parque del Arbolito, como les hemos dicho innumerables veces, y toda la acción de la policía se circunscribe en ese eje XY que forma las calles Patria y 6 de diciembre, Amazonas, Reina Victoria y Juan Lomé. En efecto, Juan Carlos, y sigamos en este análisis, ¿no?, de los hierros cometidos por el gobierno de Guillermo Lasso, no solo en estos 9 días de manifestación, sino en los 12 meses de gobierno. En 12 meses que él dijo que arreglaría el desastre del país en 100 minutos y no lo ha cumplido. Las prioridades para él desde el primer día de su mandato, y lo demuestra el primer decreto firmado por él, fue la ley, derogar la ley orgánica de comunicación, que eso a mí me parece totalmente irracional también, porque hay otras prioridades, el desempleo, la salud, la educación, y mucho más cuando veníamos de una pandemia, reactivar el sector productivo, económico, darle liquidez e inyectar recursos para que la ciudadanía pueda tener ese aliciente, Juan Carlos, y no lo hicieron. El primer decreto fue la derogatoria de la ley orgánica de comunicación. A mí me parece totalmente un absurdo y un hierro, sobre todo viniendo de un proceso como la emergencia sanitaria que sí nos dejó a todos muy golpeados, ¿no? Pero tú estás haciendo un análisis, claro, por tu capacidad analítica, por tu recuento de hechos de esta situación,
Pero lo que pasó con la ley de comunicación no forma parte de la plataforma de lucha de la CONAIE ni de otros sectores. No, justamente por eso digo, las prioridades del gobierno son totalmente disímiles y terminan abonando a esta miopía del gobierno y de su gabinete. O sea, más bien tú dices otro ejemplo de la miopía. Exactamente, este es un claro ejemplo de la miopía del gobierno. Otro ejemplo y otro error garrafal por parte del gobierno en estos 12 meses es ponerse en esa postura todavía de candidato cuando es un gobernante que está en pleno ejercicio de sus funciones y que no lo ha hecho, absolutamente no lo ha hecho nada. Y vemos ahí las consecuencias ahora, ¿no? ¿Cuáles son esas consecuencias? 9 días de una movilización a nivel nacional que se ha concentrado en Quito, que es el epicentro político. Acá está la Casa de Gobierno, acá están las instituciones del Estado y obviamente el movimiento indígena, las organizaciones sociales, pues se desplazan o caminan donde se encuentra el centro del poder político. Yo creo que las condiciones de vida se han agravado, han prácticamente declinado de forma sistémica, ¿no? O sea, nuestra calidad de vida nuestra, si es que es posible que este nuestro sea muy abarcativo, no sé si sea posible, ha terminado siendo un decaimiento de nuestra calidad de vida bastante grave. Si alguien que está esperando un trabajo ahorita, muy posiblemente, digo Edison, no lo haya conseguido. Si alguien que tenía un trabajo cuando inició este gobierno, muy posiblemente ahora ya no lo tenga. Si una persona estaba en el subempleo al inicio de este gobierno, posiblemente ahora esté en el desempleo. Entonces, ese deterioro paulatino de las condiciones de todo, en la compra del pan de la tienda, en la compra del aceite, ni se diga, ha generado esta plataforma mixta, llena de elementos, difíciles todos incluso de consolidar en un solo conjunto, ¿no? Y decir el problema es este, sino que se expresan desde muy diversos lados y que terminan explotando de esta forma en una explosión casi caótica, sin dirección, donde aparentemente la única plataforma de lucha que le pone hasta luces al tipo de explosión que está viviendo el Ecuador es la de la CONAIE. Y en efecto, Juan Carlos, mira, las cifras lo demuestran. 5 millones de personas en el desempleo, Juan Carlos, 5 millones de personas en el desempleo. Guillermo Lasso llegó a su mandato a ejercer su mandato con una aprobación del 60%. Y las expectativas por parte de la ciudadanía, de los ecuatorianos, estaban en el rango del 44 al 50%. Había una expectativa bastante considerable. Hoy el gobierno de Guillermo Lasso se encuentra en un orden del 17% de aprobación de su gestión y se encuentra la expectativa de los ecuatorianos en que las cosas pueden mejorar o cambiar. Ha bajado al 10 y al 12%. Entonces, las cifras nos demuestran. Podrán decir los defensores del gobierno de Guillermo Lasso, los ministros de Guillermo Lasso y el señor Guillermo Lasso, podrán decir que las cifras macroeconómicas le respaldan la gestión durante 12 años. Podrá ser. Pero los 12.000 millones de dólares en reservas internacionales nos permiten mejorar nuestra calidad de vida. Que el riesgo país haya bajado en 12 meses nos permite mejorar nuestra calidad de vida. La respuesta es clara. 9 días de una manifestación que se han venido cada vez más radicalizando, obviamente por la tosudez y la miopía del gobierno, ¿no? Sí, no, evidentemente concuerdo con tu análisis, pero sobre todo lo que a mí me preocupa es que si este tipo de actitudes, si este tipo de resultados de macroeconomía no afectan la realidad del ecuatoriano, era más que esperable, y por ti y por otros 100.000 analistas políticos ecuatorianos, que una explosión de este tipo se iba a dar en el Ecuador. ¿Y cómo es que ahora todos se sorprenden? No hay mecanismos de diálogo, se está buscando un intermediador, se está tratando de alguna forma de consolidar una respuesta frente a lo que está pasando en el país, cuando la situación era absolutamente en cuanto a la construcción de un caldo de cultivo para esta explosión social que estamos viviendo, Edison. Exactamente, y mira, otro de los hierros, ¿no? El discurso manejado por el gobierno, por el presidente y por estos otros interlocutores o voceros que no han sido voceros del todo. Mira, la crisis política que vive el país, ¿quién la afronta? Guillermo Lasso. El ministro de Gobierno sale a decir una que otra torpeza, el ministro de Defensa sale a decir otra torpeza mayúscula, y no se diga el secretario de Inteligencia, el señor
Jacobo, que sale a decir igual un poco de sandeces sin ningún sustento y mucho menos sin ninguna prueba. A eso súmale que cuando sale Guillermo Lasso a dar sus declaraciones públicas, terminan siendo un total tiro al aire, y mucho más cuando el texto se ha perdido o cuando no sigue la línea discursiva que su equipo de discurseros han armado, que sus asesores lo han armado. Cuando improvisa la termina fregando totalmente, y eso nos recuerda cómo era el escenario discursivo de Lenín Moreno y de su gobierno nefasto que fue durante esos 4 años, ¿no? Déjame saludar a Indignado Zambato, que está compartiendo nuestra señal. Muchas gracias, Indignado Zambato, y también la red de comunicadores de Manabí, como siempre, compartiendo la señal, los comentarios, las imágenes, las voces directamente en las calles que tenemos con nuestro equipo de cobertura distribuido aquí en la ciudad, donde está desarrollándose ahora sí un proceso político, social muy activo, dinámico, confrontativo, sí, con elementos de violencia en estos momentos en las calles, y también con un proceso que podría dar una vuelta al asunto si es que la CONAIE decide o no, porque ambas cosas, Edison, sea que decida aceptar el diálogo en las condiciones que está planteando el gobierno en estos momentos, con esa mediación, en esas circunstancias, con esas respuestas tan escuetas, o decida definitivamente no presentarse, le va a dar un vuelco a la situación quizás esta misma noche. Si la CONAIE no acepta el diálogo, ¿qué va a pasar con el gobierno de Guillermo Lasso esta noche, Edison? ¿Viste la cantidad de indígenas que está avanzando por Cutuglagua? La situación que está desarrollando aquí en otros puntos de la ciudad. ¿Qué pasa si la CONAIE dice no al diálogo, no hay las condiciones? No creo que vayan estas personas este rato a sus distintos espacios de albergue y de acogida para quedarse muy tranquilas. Se va a producir una explosión ya sin posibilidad de diálogo, porque hasta ayer teníamos la chance de un diálogo, pero si hoy la CONAIE no acepta ese diálogo o condiciona aún más el gobierno y este da una respuesta que aún no termina de ser suficiente y posterga la situación, ¿qué va a pasar esta noche en Quito, Edison? Juan Carlos, es súper complicado que ponerle, digamos, en esta posición a la CONAIE, y es lo que intenta el gobierno, arrinconarle y dejar todo el peso y la responsabilidad en manos del movimiento indígena, en manos de Leonidas Issa. Eso termina convirtiendo la imagen de Leonidas Issa en un actor político preponderante. Lo que tal vez muchos opositores o mucha gente que no ve en Issa la representación política de un llamado a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, el gobierno de Guillermo Lasso le termina dando esa relevancia al nombre y a la figura de Leonidas Issa. Una, porque en la madrugada del 14 de junio decidieron secuestrarlo y lo detuvieron de manera ilegal. No, eso fue ya. Eso hizo que se enciendan las llamas. Al siguiente día, la comunidad de Tungurahua, la comunidad de Cotopaxi avanzaron de manera vertiginosa hacia la fiscalía, los alrededores de la fiscalía de la Tacunga, y con obvias razones, porque querían saber qué pasaba con el máximo dirigente del movimiento indígena. Y eso fue una de las gotas que derramó el vaso para que estemos en un 9º día de manifestaciones intentando entender esta realidad. Perdón, Edison, discúlpame la pregunta. ¿Y la Asamblea Nacional? Este es otro actor. Mira, tenemos algunos actores. El actor principal, el gobierno de Guillermo Lasso. El otro actor preponderante de esta crisis es sin duda el movimiento indígena, la CONAIE, Leonidas Issa. Y el tercer actor importante y que de alguna forma quedó descolocado o desdibujado es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, este espacio donde 137 asambleístas representan la voluntad de 9 millones de ecuatorianos que son electores, pero que representan a la larga la voluntad de 17 millones de personas, ha quedado totalmente soslayada y a segundo plano al vaivén de las circunstancias que le permita trazar la cancha el gobierno nacional. Además, hay que entender que la Asamblea Nacional, con un 3% apenas de aprobación por parte del pueblo ecuatoriano, le deja también atado de pies y manos y esa imposibilidad de al menos intentar generar una puerta de diálogo, que ya lo ha hecho Virgilio Saquicela, ha llamado tanto a Guillermo Lasso como a Leonidas Issa a sentarse a dialogar, y ellos se han ofrecido como mediadores, pero ni siquiera
el presidente Guillermo Lazo o Leonidas Issa han tomado como relevante esas declaraciones o esa posibilidad. ¿Por qué? Obviamente porque la Asamblea Nacional ha terminado totalmente desdibujada y descolocada en este escenario de la protesta, ¿no? Compañeros, veamos si conectamos con la señal de la Universidad Central a ver qué está pasando. Ya creo que estas situaciones que estaban desarrollándose ahí de orden ritual ya han terminado, y veamos si ya cambia el escenario. Vamos al informativo, porque ya 7 de la noche, 31 minutos, falta 29 minutos para el cacerolazo de Radio La Calle, y todavía no sabemos qué ha pasado con la posición del movimiento indígena, compañeros. No tenemos imágenes ahorita desde el sector. Pamela, si estás por ahí, ayúdanos con información al respecto de lo que está pasando en la Universidad Central. No tenemos señal de la CONAIE tampoco. Tampoco hay señal de la CONAIE al respecto. Más preocupaciones al canto, y momento de agradecer también. Estamos agradeciendo a Indignados Ambato, a la red de comunicadores de Manabí. También hay que agradecer a Milton Guamán, que ahora nos acaba de traer un suministro alimenticio de calidad, un sanduchito. Gracias, compañero, en estos momentos. Esto es, sí me costó, pero me lo trajo, está muy rico. Quiero agradecerle porque tiene buena mano el chofer, es chef, es un gran chef. ¿Cuál es el chofer de su bicicleta? Juan Camilo, Está muy lenta tu señal, Pame. Hay dificultades en tu audio, sobre todo. Juan Camilo, lo que les puedo comentar en este momento me encuentro dentro de las... No sé si ahí me pueden escuchar. No clara, no con claridad, Pamela. Juan Camilo, no sé si me pueden... bueno, no tengo mayores novedades dentro de aquí de los interiores de la Universidad Central del Ecuador. Se dice que va a venir acá Leonidas Issa. Por otra parte, dicen que se va a reunir en la Plaza de América. Otros vendrán acá al estadio de la Universidad Central. La gente está esperando el pronunciamiento, están de arriba abajo, tienen un punto de encuentro fijo, entonces no sabemos específicamente qué punto dirigirnos. Ya no fuimos al estadio, pero están recién congregando a la gente para allá, están con música, con instrumentos, pero toda la gente está llegando, no saben el lugar donde van a dar estas declaraciones. Es lo que les puedo comentar desde el interior de la Universidad Central del Ecuador. Otra cosa que nos supieron manifestar es que existen madres de familia, madres que tienen a sus niños en brazos, que no han recibido ayuda, no han recibido cobijas, alimentos. Entonces, un llamado también a la ciudadanía para ver si se puede sumar a la colecta que están realizando algunos grupos. El punto de recepción es justamente en la Universidad Central del Ecuador. Necesitan cobijas para pernoctar en esta noche helada. Parece que va a llover, cae una ligera llovizna por aquí, y debido a la cantidad de manifestantes que se encuentran aquí en los alrededores de la Universidad Central del Ecuador, es imposible abastecer, que el coliseo de la universidad dé abastecimiento a tantas personas. Entonces obviamente tendrán que pernoctar afuera, en el estadio, en los espacios verdes, nuevamente como fue en la madrugada, en la noche de ayer y madrugada de hoy, en la fría noche quiteña. Así que decirles que los requerimientos que han tenido un grupo de madres de familia que tienen hijos en brazos, que no han recibido la ayuda pertinente, que no tienen una cobija con que abrigarse, a esta noche están regresando, y acá las mujeres con sus niños en brazos, y están buscando un lugar seguro para poder pernoctar toda esta noche. Entonces, recordarles que los puntos de recepción de todos estos insumos que necesitan es la Universidad Central del Ecuador, es donde está alojando la mayoría de manifestantes que vienen principalmente de la Sierra Centro, de las provincias de Cotopaxi. Y eso es lo que les puedo manifestar a esta hora, Juan, amigos. Continuamos aquí dentro de las instalaciones de la Universidad Central, esperando el pronunciamiento de los dirigentes indígenas. Eso, Juan. En cualquier momento ya te robo la señal y les comento cualquier novedad que se produzca a esta hora, siendo ya las 7:35 en el 9º día de paralización nacional. Pese al trabajo que realiza el municipio, los mercados están desabastecidos.
el transporte está suspendido y la falta de recolección de basura podría generar una emergencia sanitaria. Acaba de decir, es un resumen de la rueda de prensa que dio el alcalde de Quito, Santiago Guarderas. De otro lado, está una información importante, se ha perdido un niño de 9 años, se llama Carlos Farinango, en este contexto de las manifestaciones. Carlos Farinango se ha perdido, tiene 9 años. Si es que ustedes encuentran a este niño que obedece el nombre de Carlos Farinango, por favor comunicarse al siguiente teléfono, 099-267-6132, repito, 099-267-6132 de Diana Almeida. Se ha perdido un niño de 9 años cuyo nombre es Carlos Farinango, así que lo estamos buscando, hay muchas personas que lo están buscando y se está generando esta red de apoyo para encontrar a este niño de 9 años que se ha perdido en el contexto de las protestas. En efecto, Juan Carlos, y para continuar con el análisis, llama mucho también la atención, hablábamos de los actores, ¿no? De Guillermo Lazo, de Leonidas Issa de la CONAIE y de la Asamblea Nacional. Vemos en este momento que se volvió a activar la policía en el sector de la 12 de octubre, avanzó nuevamente el vehículo antimotines e hizo retroceder a los manifestantes y vemos que están lanzando nuevamente bombas lacrimógenas, ¿no? Recuperaron el espacio cedido por parte de la policía. Ahí vemos cómo se quedó parado, ¿no? Se quedó parado el vehículo antimotines, conocido como la cisterna, o ese es el tucutú. No, esa es la cisterna. Ahí está la cisterna y el otro avanzó. Bueno, entonces decía que otro de los actores es que asoma en escena es el alcalde Santiago Guarderas, que también tiene una bajísima legitimidad, bajísima calificación y aceptación por parte de los quiteños, que está en el rango del 4%. 4%. Sin embargo, mira lo que dice ahora el alcalde Santiago Guarderas, que más o menos se pronunció hace una hora. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, anunció que dirigió una carta al presidente Lazo, a Leonidas Issa y a los líderes de las organizaciones sociales, una carta para que se instale una mesa de diálogo. El alcalde Santiago Guarderas, que llamó a reprimir al movimiento indígena y a los manifestantes, el alcalde Santiago Guarderas, que entró por la ventana a ocupar el Palacio Municipal, el alcalde Santiago Guarderas, que ha llamado a diferentes movimientos ciudadanos a defender a Quito con piedras, con palos, el alcalde Santiago Guarderas, que ha llevado volquetas con material pétreo a bloquear la carretera para evitar el paso de los manifestantes y que lleguen a Quito. Hoy ese alcalde Guarderas, desubicado y totalmente también digamos un poco que vive en esta nebulosa, hoy llama al diálogo. Esas son las inconsistencias de estos actores políticos, que lo único que dejan ver es que no están preparados para manejar un gobierno y mucho menos poder dar soluciones a una crisis como la que estamos viviendo ahora, Juan Carlos. Yo siento que es un actor tan nimio, tan escaso, tan ínfimo, que incluso en este accionar que podría, mira lo que te estoy diciendo, que podría él utilizarlo bien para reactivar o para tratar de potenciar ese perfil, tampoco puede hacerlo, porque ese actuar está muy supeditado al actuar del gobierno, y el actuar del gobierno ya está marcado por esa impronta, una impronta en la de meter la cabeza en tierra, de desaparecer de los problemas que el país demanda y de tratar de que esto pase por el forro. Entonces, en esas circunstancias, el alcalde Guarderas, digamos que es un efecto colateral de este desarrollo escaso del gobierno de atención a su política social, que tienen en el alcalde Guarderas nada más que un enclave mínimo, pero importante por el espacio ocupado. Pero de ahí, en cuanto a accionar o a asegurar que la derecha para las próximas elecciones vaya a tener ocupado el sillón de la alcaldía de Quito, le veo más que difícil después de lo que hemos pasado en este último tiempo. Lo que demuestra Santiago Guarderas ahora es ese oportunismo político que siempre lo tuvo. Recordemos cuando estuvo en las filas del Partido Social Cristiano, ese vaivén y esa cintura que hizo bailar en cada una de sus actuaciones, a tal punto que para llegar a la alcaldía como concejal
terminó desafiliándose del Partido Social Cristiano, se juntó al partido que le dio cobijo a Yunda y al final hasta se cambió de barrio. Juan Carlos, Santiago y amigos, sí, él pertenecía a la circunscripción norte y terminó cambiándose a la circunscripción sur para poder llegar como concejal al municipio. Las consecuencias que se fue, entró por la ventana, le serruchó el piso a Jorge Yunda y hoy es el alcalde lamentablemente de nuestra ciudad. Entonces, este actor que termina siendo intrascendente y que termina siendo producto de su propio vaivén y apetencias particulares, es bochornosa esa cuestión, pero ahí está, este es otro de los actores, y otro actor relevante que, entre comillas, viene a ser la alcaldesa Cynthia Viteri, ¿no? Que en un inicio osó poner volquetas para cerrar el puente de la Unidad Nacional, para encerrar a la ciudad, y ahora ha pedido que el presidente Guillermo Lasso abra la frontera con Perú para comprar los productos a los vecinos peruanos para abastecer de productos a los guayaquileños. Una locura, ¿no? Igual de impresentable que Santiago Guarderas, pero la diferencia con Cynthia Viteri es que ella tiene el 60% de aceptación en Guayaquil y ha lanzado su candidatura a la reelección, y al parecer, dadas las circunstancias, llegaría nuevamente a estar 4 años más al frente del Cabildo guayaquileño. Santiago. Lastimosamente, Edison, no hay comprensión de parte de las élites de la situación del país. Es decir una cosa como, si no me venden los indígenas los productos que les compro a Perú, ¿no? Es un total alejamiento de la lógica que está viviendo el país. Estamos en un estado de crisis, estamos en un momento que, por más que quiera decir Andrés Páez y los acólitos del gobierno que es apenas el 20% de octubre de 2019, es un error, ¿no? Y en ese error caen las élites, a menospreciar, minimizar la gran cantidad de gente que está entrando en este momento desde el sur de Quito, por el sur de Quito, Edison, amigas, amigos, menospreciar esa gran cantidad de gente que está entrando es un error político, es un error estratégico, es no leer la realidad, es no entender lo que pasa, no entender incluso a cómo van a reaccionar en algún momento dado las propias Fuerzas Armadas y la propia policía, Edison. ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar con esta situación? Esto es mucho más grave de lo que pasó en octubre de 2019. Ya es más grave. No solamente estamos esperando que haya muertos, ojalá que no, esperamos que no, esperamos que la policía pueda medir sus fuerzas, pero los focos de protesta, los focos de movilización social se han acrecentado con el paso de los días, con el paso de las horas, por las decisiones erráticas del gobierno. De modo que no entender eso, no asumir que hay una movilización importante y que no solamente alcanza con mirar a otro lado, por acá se me está quemando la casa, miro para otro lado y ya no pasa nada. Es un error completo de las élites de este país, error que están cometiendo tanto los asesores del gobierno, dígase el señor Diego Ordóñez, los asesores que no cobran sueldo como Andrés Páez o Salvador Quispe, los asesores que están también por fuera, el señor Holguín, el canciller de la Nación. Desmerecer la cantidad de gente, la irritabilidad de la gente, me parece un error. Y por supuesto en ese mismo error cae la alcaldesa de Guayaquil diciendo que no pasa nada, la casa se me está incendiando, miro para otro lado, les compro a los peruanos. Demuestra la estulticia y sobre todo esa manera tan torpe y displicente de entender la lógica de un Estado plurinacional, pluricultural. Es aberrante las declaraciones y el actuar de Cynthia Viteri, no ahora, Santiago. Recordemos que en plena emergencia sanitaria osó en bloquear el aeropuerto José Joaquín de Olmedo para evitar que ingrese un avión humanitario. A mí me parece eso una locura. Amigos, urgente. Dinos, Cristian, cuéntanos. Diego,
Un cerco policial está acercándose a las instalaciones de la Universidad Central por la avenida Pérez Guerrero. Atención, ten Cuéntale. cuidado ahí. Existen enfrentamientos en este momento. Mierda. Estamos botando bombas lacrimógenas. Están botando bombas lacrimógenas, amigos. Mira, Existen lamentablemente enfrentamientos Santiago y amigos en la Universidad Central, donde estaba realizando esta ceremonia del Bailecito, Inti ¿no? Raymi. Un bailecito. Ahora, La gente, la policía contra personas que están danzando por el Inti Raymi, la fiesta del sol que se celebra el 21 de junio, el solsticio de verano. Qué increíble. yo Cuéntanos creería... cómo está la situación, Diego, un ratito. Solamente, cuéntanos, Diego, ¿dónde estás exactamente? ¿Cuánta gente Estoy está en la por ahí? esquina de la Pérez Guerrero y Versalles. La policía está avanzando a la pileta de la Universidad Central. Están botando gases lacrimógenos, como pueden ver, existe detonación de bombas. Una bomba acaba de impactarme, estoy muy cerca, estoy un poco consternado por el gas lacrimógeno que hay. Como pueden ver, la cantidad de policías acercándose, hay bastantes motorizados acercándose a las inmediaciones de la Universidad Central. Tranquilo, Diego, ve, busca refugio, busca un buen lugar que... Sí, estoy en buen recaudo, amigos, estoy en buen recaudo. Como pueden ver, existe una gran cantidad de motorizados acercándose a las inmediaciones de la Universidad Central. Qué barbaridad. Mira, estas otras imágenes, seguimos contigo igualmente. Prensa. Otras imágenes de Diego. Dígame. Tranquilo ahí, ten cuidado nada más, vemos que se querían acercar a ti. Sí. Prensa. Como pueden ver, amigos, están avanzando en las inmediaciones de la Universidad Central. Una gran cantidad de motorizados, existen enfrentamientos. No sabemos si es que lograrán avanzar, pero el objetivo del cerco policial es avanzar a la pileta de la Universidad Central. Aquí estamos también viendo imágenes de lo que sucede por las mismas inmediaciones, ¿no? Ahí justo donde empieza la calle Bolivia, más o menos, la Policía Nacional. Diego, ¿me puedes decir si es que había altercados? ¿Qué estaba haciendo la gente como para que la policía empiece La gente estaba regresando a pernoctar ya en sus puntos de encuentro en la Universidad Central del Ecuador. Y estaban incluso haciendo el ritual del Inti Raymi a la espera de las declaraciones de Leonidas Disto, pero la policía en este momento está acercándose con motorizados a las inmediaciones de la universidad. Ahorita ya están a punto de llegar a la pileta, que es el punto en donde estaban concentradas las personas a la espera de los pronunciamientos de Leonidas Disto. Perfecto, Diego, sigue ahí, trata de acercarte con mucho cuidado a ver que nosotros estamos con tu imagen. Y bueno, pues qué complicada la situación, Eddie. Perdona que te interrumpí hace un momento, pero es preocupante lo que vemos ahora. Sí, te decía que a mí al menos creería que ya que allanaron la Casa de la Cultura por error, por equivocación o por curiosidad, hubiesen abierto un libro y hubiesen entendido un poco de qué se trata el tema del Inti Raymi, ¿no? Un poco poder conocer, pero al parecer definitivamente la policía está totalmente fuera de sus cabales y se entiende porque al frente o el que está liderando como voz principal del Ministerio del Interior es el señor Patricio Carrillo, ¿no? Y recordemos lo que sucedió en octubre del 2019 con esa represión brutal que Avanza a la pileta de la Universidad Central. Amigos, decirles que acá todos se están moviendo, están en posición de ataque. Los manifestantes han salido a defender, están saliendo. En vista de que ya se ve la presencia policial acá está a las afueras de la Universidad Central del Ecuador, a la pileta, están saliendo ya los manifestantes con sus escudos, están rodeando la universidad y se escuchó detonaciones.
Ya se escucharon detonaciones. Ya corremos, comenzamos a correr, porque ya está llegando acá la policía. Estamos ya están en la piedra, prácticamente los policías están en la piedra de la Universidad Central. Comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas, Nosotros estamos en el interior de la Plaza Indoamérica, dentro de la Universidad Central del Ecuador. Están gritando médicos, necesitan auxilios. Aquí está una persona que ha caído, un manifestante, un herido. Pueden ver a lo lejos ya las... Esas son las imágenes en directo y el reporte que nuestra colaboradora Pamela Benalcázar nos da, y también Diego. Estaban tranquilos, ingresaron las bombas lacrimógenas al interior de la Universidad Central del Ecuador. La zona de paz está siendo invadida. Necesitamos difundir toda esta situación. La zona de paz está siendo invadida por la Policía Nacional. Difundan eso, por favor. Difundan. Qué miserables, Santiago, no hay otra palabra para... Estaban tranquilos, estaban haciendo una ceremonia ritual, una ceremonia cultural, ancestral. Están con música, de hecho están con música de acá adentro. Es inadmisible que los policías vengan a atacar a estas instalaciones de la zona de paz. Tranquilamente se estaba desarrollando el ritual del Inti Raymi, pero los señores salieron, están entrando en este momento. Está entrando la policía a la universidad. Sí, está entrando. Necesitamos que esto se difunda. Se está ingresando a la zona de paz de la Universidad Central del Ecuador. Seguramente hay otra llamada anónima diciendo que hay material bélico con B pequeña, ¿no? ¿Qué querrán ahora encontrar? No olvidemos, amigas, amigos, que en ese lugar, desde ese lugar, Leonidas Issa iba a dar una rueda de prensa. Difundan, por favor, difundan. Que están ingresando a la zona de paz, señores, por favor, difundan. Aquí están madres de familias, están con niños en brazos y se están dirigiendo ahorita a la Facultad de Comunicación Social. Lastimosamente hay que decirles, nos estamos alejando, se escuchan detonaciones, lastimosamente. No, esto es completamente inadmisible. Aquí están personas de la tercera edad, están niños. Mientras la arremetida de la Policía Nacional en las inmediaciones de la Universidad Central, vemos que ya en el sector de la 12 de octubre... El bombardeo es bastante fuerte, amigos. El bombardeo es bastante fuerte. Desde la Plaza Indoamérica están bombardeando la pileta de la Universidad Central. Alrededor de 12 bombas lacrimógenas terminaron de botar en este momento. En voz de Diego Flores escuchamos que en el sector de la pileta también de la Universidad Central hay las evidencias de las bombas, ¿no? Trata de no separarse. En este momento hay enfrentamientos entre los indígenas y la Policía Nacional en el sector de la pileta de la Universidad Central. Estamos contigo con tu relato, Diego. Cuéntanos lo que está pasando en este momento. Están bombardeando sin escrúpulos en este momento al interior de la Universidad Central en dirección al teatro donde Leonidas Issa iba a dar sus declaraciones, iba a manifestarse. En este momento la gente se está replegando hacia lugares seguros. La policía tiene la intención de ingresar a la Universidad Central, tal parece. Nosotros veíamos la imagen de Pamela de donde intentaban entrar. Diego, ¿nos puedes confirmar si están dentro, si quieren entrar? ¿En qué parte está exactamente la policía respecto de las mallas de la universidad? Se están concentrando en la piedra, avanzaron hasta la piedra. Fue un avance bastante violento. Están ahorita concentrados y están intentando entrar, están creando un cerco policial para intentar entrar a la Universidad Central. Atención, amigas, amigos, lo denunciamos al mundo. Con cámaras de Radio La Calle adentro y fuera de la Universidad Central denunciamos que este espacio pretende ser ocupado y ya ha sido atacado por parte de la Policía Nacional, una zona declarada como zona de refugio, zona de paz, y ahora vemos cómo la policía está entrando hasta este lugar. Atención,
lo denunciamos al mundo en nuestras redes sociales, por favor, todos a denunciar esto que estamos viviendo. Es increíble, como decía Pamela, es inadmisible que tengamos que presenciar esta situación. En medio de una crisis todavía no hay respuestas de nadie a esta movilización, y vemos ya que la policía intenta ingresar a la universidad. No se puede creer esto. Existe alrededor de un centenar de policías parados frente a la puerta principal de la Universidad Central. En este momento, los manifestantes, los hermanos indígenas que estaban concentrados en la Universidad Central tuvieron que replegarse hacia lugares seguros. Podemos recalcar que en esta zona estaban personas con niños pequeños, había niños niños de todas las edades que estaban realizando el ritual del Inti Raymi, y la policía se acercó en dirección del puente de Huambra a la pileta de la Universidad Central de forma muy violenta. Pamela, si tú nos puedes relatar qué pasa adentro de la universidad a estas horas, 19 horas se escuchan 56. detonaciones, hay niños que están buscando, están perdidos, varios niños están buscando. Lo que le podemos decir es que la gente ya comenzó a aprender acá dentro de la universidad con el fin de apaciguar un poquito los efectos del gas lacrimógeno. Por acá la gente salió desfavorida a la Facultad de Comunicación Social. Esperamos que se hayan reunido en el Coliseo para que, con el fin de que no replieguen, y ya están comenzando a defenderse, a buscar escudos y a salir a protestar afuera. Les podemos decir que no hubo ninguna provocación de parte de los manifestantes, simplemente allanaron las instalaciones de la Universidad Central del Ecuador. No hubo ningún enfrentamiento previo, simplemente decidieron lanzar las bombas. Por cuestiones de seguridad pues me mantendré en este lugar, no me acercaré más a la pileta, pero se puede observar a lo lejos que justo a la entrada estaba un sinnúmero de policías motorizados que han cercado toda esta zona, toda la universidad. Amigos. ¿Qué va a pasar con las personas que están afuera si no pueden pernoctar aquí dentro de las instalaciones de la universidad, si fue un campo de paz? Gracias, Pamela. Le vamos a dar paso a Diego Flores, por favor, que está... Compañeros, en este momento, después de haber bombardeado la Universidad Central, la policía empieza a replegarse. Parece que empieza a regresar en dirección al puente del Huambra. Como dije anteriormente, hay alrededor de un centenar de policías que vinieron a bombardear la pileta de la Universidad Central. Qué barbaridad, no se entiende. Otra vez, ahí cayó una bomba dentro de la universidad, ¿no? Ya estamos viendo imágenes de Huambra Medio Comunitario acaban de transmitir estas imágenes en vivo. Debemos guarecerse al periodista de este medio amigo que está guardado, ¿no? A propósito de cómo están lanzando bombas lacrimógenas. Diego, ¿me confirma? ¿Siguen lanzando bombas hacia adentro de la universidad? Así es, Santiago. En este momento lanzaron alrededor de 5 bombas lacrimógenas más, porque los manifestantes empezaron a pararse, a protestar, a gritar en la puerta de la universidad, y para disuadirlos lanzaron más bombas lacrimógenas. Increíble lo que vemos en estos momentos. Edison, la situación recrudece en la universidad. Fíjate, siguen lanzando bombas adentro de una zona de paz, adentro donde hay niños, mujeres, donde hay personas de la tercera edad que están ahí guarecidos, ¿no? Que la Universidad Central finalmente le abrió el espacio a aquellos a los que todo le negó la sociedad. Finalmente al menos les abrieron ese espacio, y ahora vemos cómo la policía lanza bombas indiscriminadamente a esta zona de refugio. Y ahora, ¿qué va a decir Patricio Carrillo? Que nuevamente es el estrés de la coyuntura, que nuevamente están paranoicos. O sea, la Universidad Central, señores policías, ha sido declarada zona humanitaria, zona de paz, zona de descanso del movimiento indígena, mujeres, niños, ancianos. Y lo primero que hacen es llegar a bombardear para dispersar a la gente que estaba
haciendo un ritual cultural por el Inti Raymi. Es una locura, o sea, ¿qué tienen en la cabeza estos señores? Es totalmente impresentable lo que estamos viendo. Y claro, después no quieren que los manifestantes se pronuncien, después no quieren que los manifestantes también intenten de alguna manera defenderse y sobre todo proteger el espacio donde se encuentran mujeres, niños y ancianos. Es totalmente un acto de provocación con malicia, tosudez y estupidez, por decirlo menos. Santiago. Exactamente, Edison. Como siempre, amigas, amigos, los invitamos a reaccionar, a poner un like en esta transmisión a dejar además su comentario, para que esto siga multiplicándose, para que Facebook no nos oculte y ustedes puedan seguir de minuto a minuto lo que sucede en vivo y en directo con una transmisión multicámaras de Radio La Calle. En este momento la Universidad Central del Ecuador está bajo ataque. Esa es la noticia de este momento. Amigos, como pueden ver, en este momento se está dispersando la Policía Nacional de nuevo en dirección al puente del Guam. Cabe recalcar que al lado del teatro universitario existía un punto médico en donde se estaba tratando y ayudando a las personas heridas por estas manifestaciones. En este momento la intención de la Policía Nacional fue bombardear y retirarse. En este momento la policía está procediendo a retirarse, está retrocediendo. Es increíble lo que vemos, Edison. El titular debe ser ese. O sea, si vamos a ser honestos, si vamos a decir las cosas como son, hay que decirlas con todas sus letras. La Universidad Central, zona de paz, está bajo ataque de la policía en este momento, cuando son las 8 de la noche, 2 minutos, cuando ya empiezan a sonar las cacerolas, por ahí, que la convocatoria que había del cacerolazo, les pedimos que ustedes salgan a la puerta de su casa, a su ventana. A las 8 de la noche estaba el cacerolazo, pero es que nos ha cogido esta novedad, lastimosamente. Pues seguimos acá, también esta es nuestra forma de darle a la cacerola, ¿no? De darle a estos micrófonos. Fíjense ustedes, la policía, o sea, esto es alevoso, esto es provocador, Edison. Llegan, lanzan bombas, si contamos las que nos ha descrito Diego Flores, son 12 en un momento, 5 en otro, son 17 bombas lacrimógenas a $20 cada uno, y se largan. Es totalmente impresentable e inaudito, ¿no? Eso demuestra el carácter represivo, el carácter violento y el carácter intransigente de la policía, ¿no? Vamos a escuchar declaraciones en este momento de lo que sucede. Rechazarlos, queridos compañeros y compañeras. El pueblo ecuatoriano tiene que saber, el mundo tiene que saber, cómo adentro en la Universidad Central del Ecuador, imagínense, aquí adentro, como es zona de paz, como vinieron mucha gente a la movilización, aquí hay niños, aquí hay niñas, aquí hay mujeres, aquí hay personas de tercera edad, pero qué barbaridad, no hemos sido respetados. Por tanto, esto sería una violación flagrante a los derechos humanos, que en este momento, que esta universidad está siendo zona de paz, a la cual debemos rechazar, y la juventud ecuatoriana, los sectores sociales, debemos fortalecer la movilización popular, porque no es posible. El gobierno nacional dice llamar al diálogo, pero el diálogo a punta de pistola. El gobierno nacional dice que quiere la paz, pero justamente en zona de paz, hacer este tipo de agresiones no es posible. Así que exigimos al gobierno nacional, pare ya a estas agresiones, basta ya a esta represión brutal por parte de la fuerza pública. Muchísimas gracias a nuestro amigo. Así es que, queridos compañeros, pueblo ecuatoriano, a sumarse más a la lucha popular. Así vamos a resistir. Se les pide a los policías que respeten la bandera blanca de los médicos. No nos disparen, nosotros solo estamos imparciales ayudando. No nos deben de hacer eso. Abajo hacen, ¿qué hacen? Ven la bandera, atacan y no se dan cuenta que hay niños. Respeten, por favor, hay médicos y niños. Nosotros somos los únicos que estamos ayudándole. Ustedes no se dan cuenta de eso. Dejen de ser tan ignorantes. Respeten a los médicos. Así es la palabra, la petición de uno de los coordinadores de acá en la zona de paz. Son las 20 horas y 4 minutos. Les estamos invitando a todos ustedes, amigas y amigos, a que sigan la página web de Radio La Calle. Esa es la única forma en que nosotros podemos romper el cerco mediático. ¿Dónde están los grandes medios de comunicación, Edison? ¿Dónde están en este momento los grandes medios de comunicación para dar cuenta de esto? Seguramente los medios de comunicación estarán haciéndose eco del discurso oficial, donde tachan a la movilización nacional como vandalismo, tachan a la movilización nacional como a un grupo pequeño de líderes indígenas
que quieren beneficiarse política y económicamente de esta movilización, seguramente estarán recogiendo las declaraciones torpes del ministro de Defensa, Luis Lara, en el que sin prueba alguna y haciéndose eco de todo ese imaginario que creó el señor Fausto Cobo la semana anterior, diciendo que la movilización sin duda alguna está siendo financiada por el terrorismo, los narcotraficantes y sobre todo pues que siguen con este fantasma y este cuco del expresidente Rafael Correa que mueve seguramente de forma psíquica los hilos en este país. En ese escenario, en ese discurso y en ese framing, sin duda alguna encontrarán el discurso de los grandes medios de comunicación, llamados o autodenominados grandes medios de comunicación, en el que continuarán en esa actitud y en ese discurso, Santiago. Es increíble lo que está pasando, no se puede creer, están agrediendo a la Universidad Central del Ecuador en este momento, zona de paz. Esta imagen, otra que tenemos, es en la... Este es de aquí de la 12 aquí de abajo. octubre, Itarqui, en el Parque El Arbolito. Veamos el texto de la imagen. Esto es aquí en el Parque El Arbolito, ¿no? Los policías están ya ahí como pertrechados, han juntado 3 vehículos antimotines y un poco, eso es una cámara exclusiva de Radio La Calle, ahí están 3 contingentes de los antimotines, ya repelieron, ¿no? A toda la gente de ahí, ahora se concentraron en la Universidad Central. No se puede creer esto, nos dice nuestro amigo Raúl Ramírez, a quien le mandamos un abrazo. Ahora, Vamos ¿quién? a ver Adelante, perdón. con la CONAIE de Santiago, veamos perfecto, las vamos a ver declaraciones de ISA, ¿no? Veamos si ya logramos tener esa señal, porque es importantísimo lo que ahora Leonidas Issa vaya a responder al presidente Guillermo Lazo. Vamos a escuchar inmediatamente las declaraciones. Me dice Eddie el rato que escuchemos ya. podamos tener. No estaremos de acuerdo nunca que el Banco del Pacífico se venda. Ese banco es un banco que hemos puesto la plata a todos los ecuatorianos. En todo caso, señor presidente, usted tiene la palabra. La pelota está en su cancha y usted debe responder a estas exigencias que hemos planteado. Señor presidente, usted tiene la respuesta, le repito, a toda esta demanda en un número de 10 que hemos presentado en consenso con todas las organizaciones. Ecuatorianos y ecuatorianas, muchas gracias. Ecuatorianos, esperemos que el señor presidente nos dé respuesta. Gracias, compañeros y compañeras de las organizaciones nacionales y de todas las organizaciones que estamos en lucha. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias. De la misma manera, nuestro compañero presidente de la gloriosa organización de la FEI. Muchas gracias, compañero Leonidas, Conay, compañero Gary, Tenosín, a todos y a todas en el Ecuador. Permítanme invitar a tener la paciencia de lo que han criticado a todo lo que hemos hecho la lucha durante este 9 días ya, casi 10. Aquí no estamos haciendo guerra entre indígenas con el gobierno. Somos ecuatorianos, legítimamente los pueblos originarios aquí en nuestro territorio Ecuador. No nos miren como vándalos, no nos califiquen como delincuentes, no sigan discriminando, porque eso trae el odio, la venganza. Presidente, usted es un hombre conocedor, usted es inteligente, usted es visible a nivel del mundo, por lo mínimo por dinero, pero esta vez demuestre su moralidad, que usted sabe amar al prójimo. Amar al prójimo es dialogar. ¿Por qué no da la respuesta a estas 10 preguntas? Explique al país. El punto número 1, ¿por qué es imposible? ¿Por qué es demasiado grande la contestación, presidente? Explique, por favor. Y así sucesivamente. No diga simplemente, el sector indígena no quiere dialogar. Aquí estamos las organizaciones que caracterizamos de manera pacífica. No hemos botado todavía piedra ni palo a nadie. Usted, señor presidente, ha ordenado a través del ministro de Finanzas que todo Quito, que todo capital esté militarizado,
No nos quiten nuestra casa. No vamos a llevar, no vamos a adueñar la casa de la cultura, presidente. Tenga paciencia, gobierne con sabiduría. La Biblia demanda, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Mi aplauso para los gobiernos que han hecho algo. Seguramente usted va a meditar. No confíe con los ministros, con los asesores que está deprimiendo, que está queriendo botar al tacho al pueblo indígena. No, señor presidente, creemos en su capacidad todavía. Se tiene que a lo mejor dar la respuesta. No nos permita que siga masacrando la sangre. Acabamos hace unos minutos mirar un fallecido de un pueblo de nacionalidad de la Amazonía. Por favor, presidente, llamo a la cordura, llamo a la sensibilidad. Por lo más que sea largo el puente, cualquier momento tiene que haber el consenso, el diálogo. Presidente de la República, aquí no se traten de vengar con un dirigente indígena. Aquí somos pueblo, aquí estamos las organizaciones en el Ecuador, las iglesias evangélicas. Hemos estado orando por su gobierno, pero no es justo que usted pague a través de bombas lacrimógenas. Usted no es justo que esté a lo mejor misquinando a Quito. No vamos a lo mejor dañar nada lo que es de la capital. Obviamente rechazamos ese grupo de vandalismo que salen de la mano nuestra. Nosotros esta noche aquí en el estadio de la Universidad Central vamos a levantar el clamor por el país. Y su nombre no va a faltar, presidente de la República. Vamos a orar por Leonidas, vamos a orar por todos, porque esto no es justo que armemos una guerra indefinida. Creo y confío a través de su persona se termine prontamente este conflicto social, esta crisis social. Ya basta, no dejemos ya que se siga titularizando a nivel del mundo. Ecuador tan país corrupto, un país que no tiene el liderazgo de los políticos, solamente tienen ese pensamiento para su propia familia. Ecuador es maravilloso, Ecuador es rico, lo que no tenemos es gobiernos que gobiernen con capacidad. Llamamos a la unidad, a la cultura, a la paciencia, a todas nuestras bases estructurales. Levantemos nuestras oraciones en las ciudades, en las comunidades, pero no en carácter de perdidores, sino primando, declarando la justicia. Creemos en el Ecuador. Nadie pierde, nadie gana, solo el país ganará. Muchas gracias, pueblo del Ecuador, pueblos quienes estamos en la resistencia aquí en la capital. Mantengamos la cordura, cumplamos las comisiones. Muchas veces han dicho, vienen a ensuciar la ciudad. Nosotros hemos creado grandes comisiones para que dejemos limpio capital de la República. Hoy mismo hay diferentes comisiones, así es que no nos sigan tildando que somos tan desordenados. ¡Viva la democracia! ¡Que viva la justicia! ¡Que viva la paz! En el Ecuador, en todo el mundo. Muchas gracias. En el Ecuador. Ahí están las declaraciones Estimados del compañeros y indígena, compañeras, conmovedoras por momentos. para Vamos a escuchar a complementar Leonidas Issa. en este pronunciamiento y disculparnos por el horario de pronto que se ha pasado una hora después. Debemos decir, aquí no hay un problema con un dirigente de una organización. Aquí estamos FEINE, FENOCIN, la CONAIE, FENAVE, Organización de Mujeres, Feministas, Jóvenes, todos los que sentimos en este momento, la mayoría de los ecuatorianos, una crisis profundamente generada luego de la pandemia. Mientras se sigue justificando, en este caso, la crisis por factores externos, nuestra gente, nuestras familias, prácticamente no tenemos condiciones para sobrevivir, ni siquiera para vivir, para sobrevivir. Por la cual fue presentada, señor presidente de la República, estos 10 puntos, no solo ahora, en todo el año. Por lo tanto, queremos decir que nuestro espíritu de diálogo, nuestro espíritu democrático de salir realmente desde estos espacios con resultados, hemos visto que ha ido agotando más y más. Por ello, señor presidente, nosotros le hacemos esta respuesta pública al señor presidente de la República, que será
en este caso, entregado comedidamente en vuestro despacho. En estos momentos de cambios profundos, estas luchas sociales coinciden con el glorioso Inti Raymi, el solsticio del quinto sol. Según la memoria que nos dejaron nuestros ancestros, nuestros abuelos, abuelas, estamos llegando a nuestros territorios interculturales y plurinacionales, conforme ahora lo establece la Constitución de la República del Ecuador, como resultado de procesos de lucha permanente de los pueblos, que venimos construyendo el Estado plurinacional y la posibilidad de tener esta sociedad intercultural. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, la Organización de los Indígenas Evangélicos en el Ecuador, la FEINE, las organizaciones sociales en lucha, frente a la grave crisis política que acontece en estos momentos en el país y la irresponsable escalada de la represión gubernamental, así como el incremento de los discursos de odio y estigmatización en contra del movimiento indígena, frente a la explosiva situación social que vive el Ecuador, nos pronunciamos respecto a nuestra responsabilidad en la necesidad de dar una salida a esta crisis nacional. 1. Desde el primer día de movilización, el día viernes 13, el gobierno nacional ha empleado una estrategia basada casi exclusivamente en el uso de la fuerza, impulsando detenciones ilegales de nuestros dirigentes, atacando los puntos de bloqueo y usando la fuerza disuasiva en contra de los manifestantes en las principales ciudades del Ecuador. En el límite, el gobierno nacional ha llegado a militarizar la Asamblea Nacional, tomar con la policía las instalaciones de la Casa de la Cultura e intentar cercar militarmente los centros humanitarios abiertos por las universidades. Creemos en este punto, señor presidente, ese espíritu bélico realmente ha exacerbado los ánimos de los que venimos por una respuesta y encontramos con las balas. Por ello nos parece importante que una Casa de la Cultura, el Parque El Arbolito, donde históricamente ha significado acogida para hacer asambleas colectivas, en este momento esté militarizado. Esta estrategia solo ha conseguido exacerbar los ánimos de la población y generar graves escaladas de conflicto que ya cuentan con 2 víctimas ahora, la que se dio el día de ayer y la que se dio el día de hoy en Pastaza. Casi un centenar de heridos, algunas de gravedad e incluso con mutilaciones, y hasta ahora tenemos un registro de 79 detenidos. No sabemos cuántos más están realmente. La verdadera respuesta al conflicto es solucionar las adversas condiciones económicas que está atravesando la población, restituir los derechos sociales conculcados por una política económica que nos está matando de hambre y austeridad. Deja de lado la política neoliberal impositiva del Fondo Monetario Internacional que lleva la pobreza a los pueblos y además reconocernos como actores políticos y sociales con demandas y propuestas legítimas. Por beneficiar, en este caso, a las políticas externas, no puede ser que se criminalice, militarice en la población ecuatoriana. El gobierno nacional nos ha remitido un documento con las ideas generales e imprecisas en las que plantea que se ha dado respuestas a nuestras demandas. Pese al nivel de generalidad y poca voluntad política que muestra, el gobierno nacional, el movimiento indígena del Ecuador, agrupados en la CONAIE y las otras organizaciones sociales movilizadas, estamos dispuestos a dar una respuesta que permita abrir la discusión sobre los mecanismos de cumplimiento de los puntos por los que nos hemos tomado esta movilización a nivel nacional. Por eso, solicitamos al gobierno nacional que garantice inmediatamente las condiciones de cumplimiento de nuestros derechos políticos para que las organizaciones movilizadas
nos podamos organizar para discutir y afinar procedimientos, nuestras posturas y respuestas de cara al nuevo acercamiento con resultados que habíamos solicitado. Estas condiciones suponen una serie de voluntad del gobierno nacional para bajar las acciones represivas, derogar el estado de excepción y la desmilitarización del Parque El Arbolito. Para que podamos sostener nuestra Asamblea General, no acudiremos a llamados de actores con nula legitimidad. Nuestro espíritu, siempre latente, democrático, en la voluntad de diálogo siempre, pero asimismo siempre con resultados. Por eso creemos importante, estimados compañeros y compañeras, ecuatorianos y ecuatorianas, en la línea histórica que ha tenido el movimiento indígena del Ecuador, honrando el proyecto político que nos encomendaron seguir nuestros taitas y mamas, invitamos a todos los sectores sociales que han sido parte de esta jornada de movilización, a las organizaciones sociales que solidariamente nos han acogido en sus barrios y han luchado junto a nosotros, a los trabajadores formales e informales, a sus sindicatos, a los estudiantes, docentes, a las organizaciones barriales, a las amas de casa, a los pequeños comerciantes, a los artesanos, a los campesinos y a sus organizaciones, el pueblo afrodescendiente, a las organizaciones de mujeres, feministas, a los intelectuales, académicos, a los artistas y gestores culturales, a los jubilados, a acompañarnos en la Asamblea Popular y Plurinacional que incluya todos los colores de esta patria querida, en donde analizaremos el conjunto, los mecanismos para el cumplimiento de los 10 puntos y definiremos la respuesta al gobierno nacional. Queremos aquí, sobre las voluntades expresadas desde las diferentes instancias, diferentes organismos gubernamentales, no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, dejamos expresado nuestra voluntad en este proceso, pero siempre hemos dicho, este proceso de diálogo con resultados, a las cuales, a las invitaciones que nos han hecho las diferentes instancias, pedimos que puedan ser garantes del resultado de los 10 puntos. Inmediatamente tengamos a través de ustedes, garantizaremos todo el procedimiento, porque ya más de un año no ha habido, en este caso, respuestas a nuestros planteamientos, las cuales, en este caso, ha falseado, o mejor dicho, ha provocado que no se pueda creer en los procesos que no han tenido resultados. Por eso queremos pedir también a la Iglesia, a nuestra comunidad cristiana, evangélicos, católicos y todas las formas de espiritualidad que respetamos aquí ampliamente, que ahora que nuestras familias que hemos venido a la ciudad de Quito, que en diferentes espacios están siendo realmente objetos de burla. Por eso hemos quedado en la calle. Pedimos a la Iglesia Católica que aperturen las iglesias, que nuestra gente pueda descansar. No nos traten como criminales. Jamás hemos sido criminales. Jamás hemos violentado. Lo único que estamos pidiendo es, para garantizar el sostenimiento de la producción nacional, necesitamos condiciones mínimas en las cuales hemos presentado en estos 10 puntos. Por lo tanto, nuevamente, abrazados en esa lucha, abrazados en esa resistencia, siempre conculcando la paz, siempre conculcando la armonía, pero siempre pidiendo también que los gobiernos de turno escuchen también a esta población que también producimos riqueza, también producimos para sostener las economías de todos los ecuatorianos. Muchas gracias, estimados compañeras y compañeros. Vamos a sostener esta lucha y pedir cuando únicamente nuestros jóvenes, nuestros compañeros, lo único que pretendemos es un espacio que garanticemos para establecer nuestras asambleas. Un abrazo a todos y todas. Buenas noches, ecuatorianos y ecuatorianas. 20 horas 25 minutos, escuchamos a Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que conversaba con los medios oficiales de la CONAIE. Y ahora, bueno, nosotros tratamos de analizar junto a ustedes este pronunciamiento. Algunas cosas que destacar, Eddie, ¿no? Lo que habíamos dicho en la tarde cuando lo escuchamos, ¿te acuerdas? Habíamos dicho aquí, seguramente van a pedir un diálogo con algunas condiciones, y esto es lo que en efecto hemos escuchado, Edison.
En efecto, algunas cosas que nos deja el pronunciamiento de la CONAIE, que se llevó a cabo después de 2 horas de la hora pactada. ¿Qué dice Leonidas Issa? Vamos haciendo un recuento breve de las condiciones y de las declaraciones en respuesta a la respuesta de Guillermo Lasso en torno a las 10 demandas del movimiento indígena y de las diferentes organizaciones sociales. Leonidas Issa dice, vamos a... mantenemos la lucha, pero pedimos que se desmilitarice la Casa de la Cultura y el Parque El Arbolito para que en ese espacio los sectores sociales tengan las garantías necesarias para realizar sus asambleas, puedan analizar cómo va el tema de las movilizaciones, preparar el paquete de las respuestas y demandas y ver la posibilidad de tener una mesa de diálogo. Yo creo que implícitamente ahí hay una cosa que debemos destacar, y es que hay voluntad de diálogo del movimiento indígena. Sí, creo que ese es el principal mensaje, que después lo podemos ir desbrozando, pero la principal idea que lanza Leonidas Issa ahorita es: hay voluntad de diálogo, queremos sentarnos a conversar, no hemos venido a que nos traten mal como nos han tratado, hay voluntad de diálogo, pero con algunas condiciones, entre esas esta que tú acabas de mencionar, Edison: desmilitarizar el Parque del Arbolito y la Casa de la Cultura para que pueda ser tanto centro de acogida cuanto centro de debate del movimiento indígena y poder discutir de estos temas. En efecto, también se han referido al gobierno de Guillermo Lasso, a la fuerza pública, cómo les han tratado en la movilización y en su llegada a Quito. Habla de que el gobierno tiene una posición bélica y pide que se bajen esas tensiones. También rechaza la militarización y el accionar violento por parte de la fuerza pública en las dos universidades, tanto en la Salesiana como en la Universidad Central, donde se han visto atacados cuando estaban realizando tanto el tema del Inti Raymi como ayer, mientras llegaban las primeras personas a la Salesiana. Exactamente, Edison también ha dicho una cosa que creo que es importante, y es que no van a acudir al llamado del diálogo con actores sin legitimidad, y en esto me parece que hace clara referencia al Grupo Faro y al grupo de ONGs que el día de hoy hicieron esta convocatoria abierta. Quieren dialogar con actores legítimos y me parece una postura inteligente, me parece una postura importante no darle legitimidad a unas organizaciones que se hacen llamar de la sociedad civil y quién sabe qué intereses representan. Tomando en consideración lo que ya pasó en octubre del 2019 e intentan curarse en sano para que nuevamente no les vuelvan a tomar el pelo. ¿Cuál es otra de las demandas de Leonidas Issa que acaba de hacer en declaraciones públicas? Derogar el estado de excepción para que no los traten como criminales y que les permitan mantener la movilización y sobre todo que se cumplan las 10 demandas que el movimiento indígena ha implementado previo al inicio del paro el 13 de junio. Ahí está, Edison. Estamos mandándoles en este momento, amigas, amigos, el mensaje masivo. Ya está la nota en Radio La Calle, ya está la información de esta rueda de prensa. Muchísimas gracias a María Isabel Urbano, que ágil y veloz ha preparado la nota para que ustedes tengan todos los detalles de esta rueda de prensa que ha dado el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Una cosa también importante que dijo Edison: diálogo con resultados. A propósito de lo que tú dices, ya les pasó en 2019 que se sentaron y que lo que fue primero un palazo se fue convirtiendo en un jarabe amargo, ¿no? Es decir, ya no hubo paquetazo del incremento del precio de los combustibles, pero ahora hubo cucharaditas para que nos lleven a la circunstancia que tenemos ahora. El precio de los combustibles es uno de los precios de los combustibles más caros de América Latina. Además, Leonidas Issa criticó la respuesta general e inconsistente que hizo el gobierno nacional en esas 17 hojas que le entregó al movimiento indígena, donde ellos pues aseguran que es una generalidad de cosas y que no tiene ningún sustento. De ahí se entiende que planteen que si se arma una mesa de diálogo, buscar los mecanismos que les permita y que sobre todo les den garantías de que ese diálogo tenga resultados. Por lo tanto, en esa misma línea y tratando de leer entre líneas lo que ha dicho Leonidas Issa, no se van a mover, van a continuar aquí. De hecho, han pedido a la Iglesia Católica, ¿no? Han pedido puntualmente a la Iglesia Católica, alguna iglesia evangélica también la mencionó por ahí, que abran las puertas de los templos. Ahora los queremos ver. Conferencia Episcopal Ecuatoriana, iglesias de cada barrio,
Hoy es el momento de estar del lado de los pobres, que es la consigna sobre la cual sustentan su trabajo, sobre la cual sostienen su trabajo. Hoy es el momento de abrir las puertas. Hay un llamado claro, directo, frontal y preciso del presidente de la CONAIE. Abran las puertas de las iglesias para que las personas que han venido puedan pernoctar, puedan descansar. Háganlo bajo las condiciones que sea, pero abran las puertas de las iglesias. ¿Quieren estar con el pueblo? ¿Quieren hacer el paraíso? Empiecen por acá, Edison. Además, Leonidas Issa, aparte de estas observaciones, críticas y sobre todo más demandas, plantea que el gobierno nacional encuentre ese derrotero, esa ruta, sobre todo para demostrar que en efecto tiene ese espíritu democrático del diálogo, que hasta ahora, según Leonidas dice y sus declaraciones, no lo ha demostrado, y ellos más bien dicen que al contrario, tienen esa posición democrática para sentarse a conversar y dialogar, pero en circunstancias que les permitan y que les garanticen que ese diálogo va a tener resultados y que se puede realizar con tranquilidad, sobre todo que no siga existiendo esta represión y que ya da cuenta de 2 fallecidos en estos 9 días de movilización. Confirma lastimosamente, Edison, el fallecido que hubo en la provincia de Pastaza, en la ciudad del Puyo. No les vamos a mostrar esas imágenes, ustedes pueden verlas en redes sociales, son realmente escalofriantes. Una persona que le dispararon en el ojo, en la cabeza a Edison, y está medio rostro destrozado, la cabeza destrozada, y ha sido asesinada por perdigones que han sido disparados por la policía, por los militares. Hemos visto, aquí tenemos pruebas, Edison, que no digan que no llegan con armamento letal. Yo no sé si un perdigón es un armamento letal. Acabamos de ver un fallecido, un asesinado, no fallecido, asesinado por la policía, por el ejército, al que recibió en el Puyo, en Pastaza, un disparo en la cabeza, ¿no? Totalmente. Nosotros tenemos pruebas de eso. Acá tenemos los perdigones que lanzaron hoy. En efecto, y en la ley que todavía está pendiente de la aprobación, derogación o allanamiento por parte de Guillermo Lasso, la ley del uso legítimo de la fuerza, está catalogada el uso de perdigones como arma letal, Santiago. Entonces, lo que se ha utilizado ahora en Pastaza y que ha causado la muerte de uno de los manifestantes es totalmente ilegítimo, ¿no? Hay 2 fallecidos, más de 100 heridos y hasta el momento, de lo que se tiene cuenta, 79 personas detenidas a lo largo de todo el país donde se realizan estas manifestaciones. Esas han sido un poco las cifras presentadas por Leonidas Issa, ¿no? Sí, pues son las 8 de la noche y 33 minutos, seguimos aquí en vivo y en directo. Como habrán notado ustedes, ya les habrá llegado a sus cuentas la información para que puedan seguir a la página web, a la página de Radio La Calle, en Facebook también, a los amigos que están en YouTube. Les pedimos que pongan seguir, activen la campanita para que no se pierdan el contenido que preparamos para ustedes. Seguimos informando, desbrozando. En líneas generales, ¿te deja un buen sabor de boca la rueda de prensa de Leonidas Issa, Edison? La verdad, hay que tomar nota, como hicimos acá, un poco ir tomando en cuenta los puntos y hacer una interpretación. Yo esperaba una declaración mucho más contundente, firme, por parte de Leonidas Issa y del movimiento indígena. Han hecho algunas observaciones, peticiones, pero al final, digamos, particularmente me queda ese sinsabor. Al final, Leonidas Issa ha dicho que se mantiene la lucha, que se mantiene la movilización y que no darán su brazo a torcer hasta no encontrar la respuesta a las 10 demandas que se planteó antes de iniciar la movilización el lunes 13 de junio. ¿Qué es lo que me llama la atención de esta nueva intervención de Leonidas Issa y del movimiento indígena? Es justamente este discurso un poco más conciliador, ¿no? Recordemos que cuando fue secuestrado, retenido de forma ilegal, cuando salió de la base militar donde le tenían en la Tacunga, su discurso fue: no hagamos daño, no violentemos, no generemos o no permitamos que se den actos vandálicos, pero continuemos en la lucha y nos vamos a movilizar. Sí. Una vez que empezó la movilización y llegaron en primera instancia a Quito, su discurso fue: nos mantenemos bajo los 10 demandas, queremos las respuestas y queremos que el gobierno escuche esas demandas y que sobre todo dé respuesta a aquello. Ahora, de alguna manera,
abre una posibilidad, dice que se sentará, que no se sentará a dialogar con estas organizaciones que no tienen legitimidad y que sobre todo quieren que se establezca un mecanismo para que el diálogo tenga resultados plausibles y concretos. Sí, a mí tampoco me deja un muy buen sabor de boca, ¿no? Un poco, a ver, me queda claro cuál es la intención, hay que bajarle el tono, todos queremos el diálogo, en efecto hay que bajarle el tono, pero me parece que, a ver, las cámaras, las ONGs estas que han preparado la idea del diálogo, el encuentro entre el gobierno y el movimiento indígena, han propuesto como una agenda, ¿no? No se refirió a eso, Edison. No se refirió, me parece que para no darle legitimidad, tampoco se refirió mayormente a la violencia que ejerció 5 minutos antes de su intervención la policía sobre un centro de refugio como es la Universidad Central. La Universidad Central hace 15 minutos estuvo bajo ataque de la Policía Nacional, gases lacrimógenos en una zona donde hay ciudadanos, gente mayor, niños, mujeres, ¿no? Tampoco hizo mucha alusión a eso. Me parece que hay una voluntad, si queremos nosotros leerlo así, hay una voluntad política de bajar el tono, bajar la confrontación y encontrar salidas. Otra cosa, llamó también a las huestes, Edison, a mantener la calma, a no caer en provocaciones, a no violentar y por supuesto, vimos hoy en la tarde como una llamada de atención, una llamada al orden de Leonidas Issa hace que las aguas se calmen. Y para responderle a Alexita Quinde, que nos pregunta qué está pasando, ¿sigue el paro? Sí, sigue el paro. El paro no se detiene, Edison. En eso ha sido claro Leonidas Issa. En efecto, estas declaraciones de Leonidas Issa, y que estoy haciendo un breve recorrido por algunos medios digitales, sobre todo estos tradicionales, ¿no? En el que muestran una posición beligerante de Leonidas Issa. Sus declaraciones más bien me parecieron más ambiguas que beligerantes, ¿no? Sí. Pero estoy viendo, y en los medios tradicionales, pues le muestran como intransigente, que no quiere el diálogo y que si no se cumplen sus demandas, pues van a seguir incendiando la ciudad. Señores de los otros medios, no fue tan así. O sea, Leonidas Issa más bien de alguna manera dice que están dispuestos a dialogar siempre y cuando haya una respuesta concreta a las 10 demandas que tiene el movimiento indígena y por los cuales inició el 13 de junio la movilización y el paro nacional. Bueno, muy bien, esa creo que es la síntesis que podemos hacer de lo que dijo Leonidas Issa. Yo creo que a manera de colofón incluso, ¿no, Edison? De esta larga jornada. Hemos estado desde las 6 de la mañana junto a Juan Carlos Cabezas, que está también un poco descansando por acá, porque estamos desde las 6 de la mañana acá, por lo tanto desde las 5 de la mañana en pie. Así que, bueno, informaciones de último minuto. Siguen llegando más manifestantes hacia la Universidad Central. Hay una caravana de camiones, camionetas y buses. Caravana de camiones, camionetas y buses, atención, en este momento en la Universidad Central del Ecuador, mientras vemos que todavía siguen las confrontaciones allá lo fueron a escuchar a Leonidas Issa y nuevamente volvieron, Edison. Sí, al parecer se concentraron a escuchar las declaraciones de Leonidas Issa. Vemos en vivo y en directo en este momento en la 12 de octubre, sí, en www Radio La Calle, en la cuenta de YouTube, en Facebook. Vemos que están lanzando ahora... podemos escuchar incluso, ¿no?, las detonaciones, a ver si está ahí el micrófono. Son estos voladores, ¿no?, estos petardos, y se volvieron nuevamente, asomaron, se tomaron nuevamente la 12 de octubre. Santiago y amigos, quiero hacer un punto de reflexión. Mi gran amigo Gustavo Ayala nos está escuchando y me dice algo que a mí me parece bastante interesante y que lo topaste, Santiago, hace un momento de forma breve, pero creo que sí hay que darle un matiz más profundo, ¿no? Dice, mira, Gustavo Ayala, dice, hay una cosa que me gustaría que le demos una vuelta y que le reflexionen en el espacio de Radio La Calle. ¿Es realmente Fundación Esquel un espacio neutral? Recordemos que aquí tiene influencia María Paula Roma, y me asusta que ella esté detrás de Patricio Carrillo y tras la convocatoria al diálogo. Totalmente de acuerdo con las palabras de Gustavo Ayala, que
De alguna manera lo trataste ya, Santiago, hace unos minutos, y que también lo decía Juan Carlos, ¿no? ¿Qué es Fundación Esquel? ¿Y quién está detrás de Fundación Esquel? Y como bien nos dice nuestro amigo oyente Gustavo Ayala, en efecto, María Paula Romo tiene incidencia en la Fundación Esquel y sobre todo es una voz que le dan mucha importancia en este espacio. Y aparte de eso, justamente lo que hemos venido diciendo en estos 9 días de manifestaciones, ¿quién está detrás de la fuerza represora, el Ministerio del Interior? Nada más y nada menos que Patricio Carrillo, que encabezó en su momento, en octubre del 2019, la represión policial de ese paro en el que Lenín Moreno la sacó bastante barata. Entonces, Fundación Esquel hace ese llamado a esta mesa de diálogo, y ahí sí digo yo, es un punto muy importante en el que Leonidas Issa, el movimiento indígena, tenían esta lucidez para entender que Fundación Esquel es parte de este conglomerado que a la larga buscaría de alguna forma hacerle el juego al paro nacional, ¿no? Me parece que ha sido inteligente Leonidas Issa al no darle legitimidad a esta fundación sin haberla mencionado, que es una forma de no legitimar este espacio. Él dijo de hecho que no va a acudir al diálogo con actores que no tienen legitimidad, y me parece que es fundamental. La Fundación Esquel, yo creo que ha sido claro, Edison, está vinculada a los sectores más rancios de la oligarquía, de la aristocracia de Quito, de la aristocracia del Ecuador, ¿no? Ahí está, por supuesto, María Paula Romo, pero además, ¿quiénes otros más? Ahí está Diego Ordóñez, ¿no? Ahí está muchísima gente que está vinculada a los sectores de derecha de este país. Por lo tanto, aceptar una invitación de una fundación de este tipo, de una ONG de este tipo, significa jugar con cancha inclinada. Exactamente, además recordemos que Fundación Esquel siempre tendrá ese paraguas o esa posición muy cercana a esta línea neoliberal, ¿no? Que intenta darnos esa forma de ver o de vendernos un mundo en el que se preocupa poco por el interés popular o el interés general, y ahí vemos las circunstancias por las cuales hoy nos encontramos en esta situación tan crítica, ¿no? 8:43 de la noche, falta 1 hora y 17 minutos, sí, ¿no? 17 minutos para que exista y empiece ya el toque de queda. Vamos a ver la caravana de buses, camiones y camionetas que llegaba hace un momento a la Universidad Central. Estas son imágenes de Pamela Benalcázar que nos envían. Fíjense, minimizar esto es un error, atención. Minimizar esto es un error. No hay paso, Edison. Fíjate, no hay paso, no hay forma de pasar. Ya son tantos buses, son tantas camionetas, tantas furgonetas, tantos camiones que han llegado con ciudadanos desde las comunidades, han bajado desde sus comunidades, han dejado de cosechar sus productos. ¿Saben por qué hay escasez ahora? Porque ellos están acá, porque normalmente están allá olvidados por todos nosotros, olvidados por la gente que va y simplemente compra y regatea y les baja los precios, como si no supiese, como si no entendiese el dolor del trabajo de esta gente, madrugar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana para poder traer los productos para que estén frescos acá, enfrentarse al sol, Edison, buscar agua para que esas plantas puedan crecer. Ustedes saben lo difícil que es que una plantita crezca, y esta gente, bien que estén desabastecidos los espacios acá, bien Edison, para que la gente sepa, entienda y valore lo que hace esta gente que ahora está nuevamente ha salido a protestar aquí en el 12 de octubre. Tenemos que, esto nos tiene que servir a todos. Tenemos que aprender a ser solidarios, tenemos que aprender a valorar el trabajo de estos campesinos, porque son campesinos, porque son nuestros hermanos. Mira, dicen también una cosa que no quiero pasar por encima. Ha dicho Leonidas Issa, estamos siendo objeto de burla. Se están burlando de nosotros, no solamente como ha hecho el presidente de la República con esos decretos, esas respuestas que resultan en una leguleyada, sino además en el trato de la gente. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos caído en el error de burlarnos de nuestros hermanos, de minimizarlos, de menospreciarlos? Y aquí están dando la cara enfrentando esta crisis, cuando ellos son los que nos alimentan, cuando ellos son los que traen la leche, los productos, las coliflores, los choclos, las naranjas, todo pasa por ahí.
Todo pasa por ahí. Vamos a escuchar, Edison, un testimonio de una madre que está ahí en la Universidad Central del Ecuador y nos traen novedades de estas difíciles circunstancias que pasa la universidad en este momento. Ponemos el volumen. A mujeres embarazadas, a niños que están descansando aquí dentro de la universidad. Mira cómo haces, maldito gobierno. ¡Fuera! Esa es la indignación de la gente, Edison. Esa es la indignación popular que ahora nuevamente sacó a las calles a los indígenas que estaban ahí, lo fueron a escuchar a su líder y salieron, y fíjate, eso que ven ahí, atrás adelante de los manifestantes, una hoguera importante para tratar de paliar el efecto de los gases lacrimógenos, pero por el otro lado bombas y bombas y bombas de gas lacrimógeno. Cada una de esas al menos cuesta $20, Edison. En efecto, ese es el clamor popular, ¿no?, de la gente. Y lo que tú decías anteriormente, Santiago, es muy importante. Esta forma racista, esta forma discriminatoria con la que han sido tratados el movimiento indígena en este paro nacional, en esta movilización, es realmente execrable, ¿no? Ver imágenes como las de ayer en la Ruta Viva, que gente que se cree un poco más blanca o que se cree un poco más ponderada, saca a relucir lo más triste de su ser, ¿no? A disparar, a tratar mal, a agredir, a insultar, cuando a la larga, pues lamentablemente esta situación nos golpea a todos, ¿no? Una mala política pública no solo le golpea a la persona que no tiene la capacidad de acceder a un seguro privado, ¿no? También nos golpea a las personas que de alguna forma tenemos esa otra posibilidad. No solo golpea a la persona del campo, no solo golpea a la persona de la clase media. La política pública que Guillermo Lasso dijo que no iba a aplicar en su campaña y que por eso y otras cosas más muchos votaron por ellos, 4,5 millones de personas, ¿cuál fue? Que no subiría los impuestos, e inmediatamente lo hizo. ¿Qué dijo? Que les daría libre acceso a la universidad, otra mentira, pero de patas cortas, que inmediatamente la gente, y por eso los universitarios se han sumado también a la movilización convocada por el movimiento indígena, porque se dieron cuenta que han sido timados y que han sido nuevamente tomados el pelo por parte del gobierno de Guillermo Lasso. Y, sin embargo, desde esa postura equívoca, diría yo, irracional y hasta en ese mismo sentido miope, pues ahora mucha o gran parte de la sociedad quiteña les da la espalda y algunos se atreven a recibirles la bala, que eso es totalmente repudiable, ¿no? Yo creo que aquí hay cosas que decir a propósito del tema, Edison. Mira, yo creo que sí, tal como dice nuestro amigo Javier Salgado, hay una preocupación de Leonidas Issa por la gente que está llegando. O sea, él sabe que son miles y miles de personas las que han llegado a Quito ya, que estaban afincadas en Cutuglao, que estaban dispersas por ahí, pero siguen llegando ciudadanos indígenas de los pueblos y nacionalidades de las comunas, del campo, han venido a la ciudad, y son miles, y se nota en el discurso de Leonidas Issa, tal como dice Javier Salgado, que hay una preocupación de Leonidas Issa por esta gente. Por eso pide que se abran las iglesias, y nosotros decimos, o tal vez no, pero es seguro que almuerzan en la mesa del patrón. Que hoy haga la diferencia la iglesia y que demuestre que Dios vela por los pobres y que no almuerza en la mesa del patrón, sino que está ahí, con la gente más necesitada, con la gente más vulnerable. Conferencia Episcopal Ecuatoriana, abran las iglesias. Esos púlpitos que han utilizado para manipular a la gente, para incluso, lo hemos visto, Edison, para manipular los votos de la gente, las conciencias de la gente, para llenar de miedo a la gente, hoy deben abrirse para que puedan pernoctar. Denle espacio a aquellos que no tienen ningún espacio en la vida, Edison. Pero seguramente la iglesia no abrirá las puertas de sus templos porque no son feligreses, porque no habrá el diezmo, porque seguramente no van a tener ninguna retribución y cuidarán obviamente sus cuadros, sus esculturas, sus imágenes, que es totalmente entendible y que es totalmente, digamos, de alguna manera que intenten cuidar el templo, pero podrían hacerlo, podrían dar cabida a los miles
de indígenas que han llegado de varias provincias de la parte de la Sierra Centro como de la parte del norte del país, como es Cayambe, Otavalo. Pero no, seguramente la iglesia dirá, lo único que podemos hacer es dar las garantías para que se pueda desarrollar una mesa de diálogo. Te voy, Santiago, que eso va a suceder con la iglesia, ese va a ser el discurso. Muy posiblemente. Porque de lo contrario, ya lo hubiesen hecho y no hubiesen esperado que lleguen el movimiento indígena acá y se queden durmiendo en las veredas. Es más, la universidad, tanto la Universidad Central, sobre todo la Universidad Central, se vio obligada por la fuerza de las circunstancias, de alguna manera. Por sus propios estudiantes. Porque les exigieron que abran las puertas para que el movimiento indígena pueda llegar allá, ¿no? Claro. Los manifestantes les obligaron prácticamente. De lo contrario, no lo hubiesen hecho. De alguna manera entiendo que también en la Universidad Salesiana hubo esa presión tácita para que puedan darle cobijo, que históricamente la Universidad Salesiana ha sido ese espacio de encuentro y de estancia por parte del movimiento indígena, que en octubre del 2019 lo hizo la Universidad Católica y que esta ocasión prefirió cerrar sus puertas y mantener a buen recaudo los predios de la universidad. Entiendo yo que tal vez les costó mucho hacer la nueva entrada de vidrio y que por eso no querían que se dañe esos vidriecitos, ¿no? Y ahora la policía, mira lo que hizo la policía, ingresó de forma abrupta, de forma irresponsable, violando la autonomía universitaria. No les importó, entraron. Y todavía más grave que violaron la autonomía universitaria, ya la violaron en la Casa de la Cultura. Violaron una zona de paz, una zona que está considerada como refugio de protección primaria, donde hay niños, mujeres, ancianos, por favor. Es insostenible lo que está haciendo la policía. ¿Y para qué además, Edison? O sea, suena como un acto de provocación. Llegaron, dispararon y se fueron. No se entiende quién estaban buscando, qué querían. Llegaron, dispararon y se fueron. Ese es un acto de provocación. Seguimos viendo imágenes de lo que sucede en este momento. Yo no quiero dejar de mencionar este tuit de André Benavides, del doctor André Benavides, que siempre nos ha acompañado acá en Radio La Calle cada vez que las circunstancias lo han requerido. Fíjate lo que dice y me parece que no es un tema menor, Edison, porque el paro sigue, ¿no? La movilización sigue. Y André Benavides dice, Leonidas Issa no se va a sentar a dialogar hasta que no salga librado del proceso penal cuya audiencia es el 4 de julio. Son al menos 21 días, 7 días más, 28, son al menos 2 semanas más. Es una lectura posible, es una lectura que hay que tenerla en cuenta, pero no creo que ese sea el leitmotiv. Como todos sabemos, el inicio de la movilización fue el 13 de junio, en el que un pliego de peticiones, un pliego de 10 demandas, fueron expuestas de forma pública previo a la movilización. Posterior, los desencadenantes al inicio de la movilización, hubo este secuestro, esta detención, esta retención ilegal a Leonidas Issa, que se abrió un proceso judicial que posterior le dictaron medidas cautelares y que por eso tendrá esta audiencia de juicio el 4 de julio. Pero de ahí creería yo que también es llevar con esta lectura al plano individual, cuando Leonidas Issa no se representa a sí mismo como tal. Es un actor político preponderante dentro del movimiento indígena, sin duda alguna, pero no se representa a sí mismo. Es la voz de los pueblos y nacionalidades, es presidente de la CONAIE. Me parece un poco forzada esa lectura, pero que puede ser plausible y hay que tenerla también dentro del escenario de la construcción de los escenarios posibles, ¿no? Perfecto, Edison. Creo que vamos cerrando esta transmisión. Nos vamos a dejar con como el día de ayer, ¿no? Con las imágenes de lo que sucede en este momento, con otras transmisiones que siguen ahí en vivo, pero nosotros nos vamos a retirarnos. Les ofrecemos disculpas y les pedimos comprensión. Ayer estuvimos en una jornada igualmente desde las 5 de la mañana hasta la medianoche para poder llegar a casa. Hemos dormido apenas unas horas, así que en consideración de todo el equipo de Radio La Calle, que mañana estará otra vez aquí a las 7 en puntito con el noticiero a la ventana, lo que significa estar acá a las 6, con las dificultades que implica pasar por este lugar ahora, así que les pedimos su comprensión.
no nos vamos del todo, seguramente en el camino iremos haciendo reportes de lo que haya, Edison, cada uno en camino a sus casas también para evitar los problemas que tuvimos ayer, ¿no? Muchos obstáculos, muchas dificultades para llegar a la casa, así que les vamos a dejar con las imágenes en vivo de amigos de la CONAI, de gente que está transmitiendo todavía en vivo esto, pero este equipo se retira, Edison. En efecto, Santiago y amigos, de todos quienes están acá y han permanecido desde tempranas horas de la mañana en las instalaciones de Radio La Calle, Marco Bolaños, Cristian Echeverría, Eddie Hidalgo, Priscila Soriano, nuestro gran amigo también Milton Guamán, Juan Carlos Cabezas, Roberto Hidalgo, Pamela Benalcázar, Pamela, Diego Flores, Jaime. Llegó a su casa ayer, Cacha. Claro, y nuestra querida amiga también María Isabel Burbano, que está desde la madrugada trabajando en notas hasta la María Isabel, si quieres, quedó hasta la 1 de la mañana, loco, durísimo. Exactamente, a todo ese equipo que está detrás de estos micrófonos, de estas cámaras, pues un fuerte abrazo y gracias por ayudarnos a mantener informada a la gente y a la audiencia de Radio La Calle, ¿no? Quiero dar lectura de un mensaje que me acaba de llegar, es de un familiar, me dice, en el barrio, en la parte de las casas, en la parte alta de las casas, cerca al Hospital Metropolitano, en el barrio dieron acogida a 60 indígenas en una de las casas barriales. Mira, esa es la solidaridad del quiteño, del pueblo ecuatoriano, ¿no? Y ahí mandan imágenes donde la gente puede descansar, se está sirviendo algo de comida que el barrio les está brindando, y eso me parece a mí que es bastante importante resaltarlo también. Ha sido una jornada bastante extenuante, bastante dura, y continúan. Mira, se volvió a reavivar la gresca en manifestantes y policía en la 12 de octubre. Esperemos que mientras vamos a casa pues no haya mayores inconvenientes. Santiago y amigos, gracias por estar en sintonía de www.radiolacalle.com, y también a toda la gente que estuvo siguiéndonos desde la cuenta de YouTube y desde nuestra cuenta de Facebook. Un fuerte abrazo y sigan en sintonía de www.radiolacalle.com, donde hay la posibilidad de tener esta otra visión, esta otra perspectiva, esta otra cara de la coyuntura y de lo que sucede en varios sectores de la ciudad, Santiago. No me quiero olvidar tampoco de Diego Flores, que es parte de esta familia y que hoy también hizo una transmisión importante, ¿no? Importante desde la Universidad Central, y además está sirviendo ahí como voluntario, Edison. Fíjate el corazón de esta gente, ¿no? Qué grande Diego Flores, está ahí de voluntario en la Universidad Central, pero además se tomó un tiempito para poder transmitir para Radio La Calle. A Pamela Benalcázar, a Cristina Yomiquinga, a todos quienes estamos detrás de este espacio, por supuesto. A María Isabel Burbano, mi reconocimiento especial, porque además se ha fajado a todos, se ha fajado contra todos, María Isabel, ¿no? En notas, en Twitter, felicitaciones. Les agradecemos también a los medios que se han aliado a esta transmisión, la red de comunicadores populares de Manabí, Ecuador por Dentro, a Indignados, Ambato, que están compartiendo esta transmisión, Urgente Radio también, en Sucumbíos, en El Puyo, en varias provincias del país han amplificado esta señal. Los vamos a dejar con estas imágenes y con otras que están transcurriendo en vivo. Este equipo se retira sin antes agradecerles muchísimo por su solidaridad. Una forma de ser solidarios, de acompañar y decir gracias, sigan ahí, es seguir a las páginas de Facebook, de Twitter, de YouTube, de Radio La Calle. Pónganle seguir, suscribirse, no les cuesta nada y a nosotros nos dan una mano muy importante. Por otro lado, si ustedes quieren echarnos una mano para ayudar a sostener este proyecto que ya les conté ayer, no acepta pauta de la Presidencia de la República, pueden escribirnos al 098-4530-356, 098-4530-356 y les decimos cómo apoyarnos desde $4 en adelante. No tenemos tarjetas de crédito detrás, no tenemos bancos, no tenemos empresas en paraísos fiscales como cierto presidente de cierto país que está en crisis, no tenemos empresas offshore ni dineros escondidos en ningún lado. Somos gente honesta, gente humilde como ustedes, y con esta humildad que da el caminar entre la gente, entre las calles, nos vamos a encontrar en la calle para seguirlos acompañando, y mañana tempranito estaremos junto a ustedes. Asumimos nuestra responsabilidad como comunicadores
y que nos formamos para servirles, y para eso estamos. Somos radiolacalle.com, en la dirección correcta. Un fuerte abrazo, amigos, y nos vemos mañana. No se olviden, a las 7 de la mañana, el noticiero La Ventana, bajo la conducción y las voces de Juan Carlos Cabezas y Santiago Aguilar. Si las circunstancias continúan igual o peor, mañana daremos nuevamente cobertura a lo que suceda en las diferentes calles de la ciudad de Quito y en los diferentes puntos de la ciudad donde